¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Josué, gracias por apoyar al canal. Capítulo 621. El solitario y hermoso dragón. Wan Baole se lamentó de lo injusto del destino. Lo dejó suspirando con exasperación e impotente con pesar. Solo piensa en ello. Yo, Wan Baole, el presidente de la Federación, el gran anciano supremo de la gran expansión del Palacio del Dao. Toda mi vida he trabajado duro. Todo lo que he logrado fue a través de mi propia sangre, sudor y lágrimas. Caminé a través del fuego, un paso a la vez, sin la ayuda de nadie, como un solitario y hermoso dragón, luchando en las fauces del destino, antes de llegar a donde estoy ahora. Wan Baole estaba de pie en la entrada de su cueva, con las manos detrás de la espalda y la cara hacia el cielo, murmurando para sí mismo con voz desesperada. Toda su vida cruzó por sus ojos. Recordó la profunda sensación de soledad que había sentido, tanto en cuerpo como en espíritu, mientras había recorrido este camino solitario, solo. Liu Chen, por otro lado, nació un discípulo de Dao. Podrá recuperar los recuerdos de su vida pasada una vez que despierte. Se convertirá en la única autoridad en el vasto expansión Dao Palace. El destino es tan injusto. Así es la vida. ¡Qué injusticia! El puño derecho de Wan Bao le salió disparado y se estrelló contra la pared junto a él. La cueva se estremeció mientras la montaña temblaba. Era como si estuviera tratando de desahogar sus frustraciones. Esto claramente no fue suficiente. Wan Bao le estaba a punto de gritar una vez más con furia y tristeza y exigir respuestas del cielo cuando Little Missy tosió en su cabeza. Suficiente. Compras todo lo que acabas de decir. ¿Qué pasa contigo? ¿No soy humano? ¿Tu hermano mayor no es humano? ¿Qué hay de Li Xingwen? ¿O el gobernador de la colonia marciana? Intenta decir que no tienes una sola alma que te ayude de nuevo. Wan Bao le se calló ante las palabras de Little Missy. Sin embargo, no conocía la vergüenza. Él tosió y no respondió a Little Missy. En cambio, trató de seguir disfrutando de las emociones que había despertado. Esto podría resultar difícil para alguien más, cuyo fanfarria acababa de llamarse, pero fue pan comido para Wan Baole. Pronto, se vio inmerso en furia y tristeza. Suspiró y murmuró para sí mismo. Un verdadero prodigio debería ser alguien como yo, Wan Baole, que se elevó por encima de lo mundano. Además, Baldi Chen podría ser un discípulo de Tao, pero aún no se ha despertado. Yo, por otro lado, ya soy un discípulo adoptado con un futuro brillante por delante. Él no es una amenaza para mí ahora. Incluso después de que recupera sus recuerdos, ¿y qué? Él podría ser el discípulo de Tao, pero yo soy un niño oscuro. Además, no es que tengamos un rencor terrible el uno contra el otro. Ante ese pensamiento, Wan Bao le se palmeó la barriga y dejó de preocuparse. Los días pasaron rápidamente. La construcción de su propio palacio en la isla principal progresó sin problemas bajo el trabajo constante y duro de los cultivadores del Palacio del Dao. Su tamaño y modelo eran los mismos que los palacios pertenecientes a los otros tres grandes ancianos supremos. Se veía enorme y extremadamente lujoso. También estaban construyendo una gran estatua de Wan Baole fuera del gran palacio. Inspiraba asombro y respeto en todos los cultivadores del Palacio de Dao que pasaban. También hubo numerosas formaciones formadas alrededor del cuerpo principal del palacio. Estaban conectados a la formación de matriz principal en el vasto expansión Dao Palace. Mientras Wan Baole permaneciera en su palacio, y mientras la formación de la matriz permaneciera activada, incluso un cultivador del reino conducto del alma no podría hacerle daño. Los recursos necesarios para establecer las formaciones de matriz y construir el palacio eran claramente inmensos. Después de que un discípulo del Palacio de Dao le envió la llave de la formación de la matriz, Wan Bao le hizo un viaje al palacio para inspeccionarlo. Estaba satisfecho con lo que vio. Pronto se mudó de Greenfield Island y entró en el palacio. Los discípulos de la Federación comenzaron a visitarlo allí. Las cosas finalmente se calmaron después de una semana. Los otros discípulos en el Palacio de Dao también finalmente comenzaron a acostumbrarse a la nueva posición de Wan Baole. Wan Baole había declarado durante la ceremonia que el pabellón del Reino del Núcleo y la Cámara de Arte Naciente estaban abiertos a los cultivadores de la Federación en su reino del establecimiento de la Fundación Perfeccionado y el reino de la formación del Núcleo Perfeccionado.
Muchos discípulos de la Federación habían comenzado a usar las instalaciones e intentar un gran avance. Zuo Yifan había sido el primero en hacerlo y todavía estaba recluido. La secta Lorshu de la secta galáctica del anochecer también había sido la primera en ingresar a la cámara de arte naciente e intentar un avance en el cultivo. One Baol himself didn't immediately enter the nascent chamber. He had just reached the perfected core formation realm, after all, and his cultivation had not yet stabilized at its current level. What he had to know was to perfect his divine powers and allow his cultivation to truly reach its full potential at its current level. Time passed steadily, and things began to settle down. One Baole would receive the occasional report from a few Federation disciples, but they spent most of his time practicing the final level of his lightning immortal transformation and the second level of his Tearch Armor inheritance. El progreso para el primero fue lento e incluso más lento para el segundo. Sin embargo, One Baole sabía que no podía apresurar las cosas. Continuó tratando de resolver las cosas sin preocuparse demasiado. De esa manera, pasó un mes. Zuo Yifan finalmente salió de su reclusión. Había logrado un gran avance y avanzado del reino del establecimiento de la fundación al reino de la formación del núcleo. También había adquirido una herencia del ojo de técnicas infinitas. Tan pronto como Zuo Yifan salió de su reclusión, Wan Bao le contactó de inmediato a Feng Qiuran. Al igual que con Dao, Zuo Yifan se convirtió en un anciano interino. Wan Bao luego le entregó algunos créditos de batalla a Zuo Yifan, como préstamo, para ayudar a este último en su cultivo futuro. La razón por la que fue un préstamo y no un regalo fue porque Wan Bao había leído las autobiografías de los altos funcionarios. Sabía que los amigos nunca deberían simplemente darse dinero el uno al otro. Hacerlo la primera vez puede inspirar gratitud. La segunda vez, tu amigo podría pensar bien de ti. Pero después de algunas veces, la gente comenzaría a darlo por sentado. De hecho, si quisieras dejar a alguien completamente inútil, la mejor manera de hacerlo sería acostumbrar a esta persona a conseguir cosas para nada. Él o ella, se convertiría en basura absoluta. A su edad actual, Wan Baole todavía no podía entender esas cosas. Pero tenía un hábito. Cualquier cosa que no supiera, simplemente seguiría lo que había escrito en esas autobiografías. Lo había hecho muchas veces, y todavía no le había fallado. Eso no fue lo único bueno que le sucedió a la Federación. El señor de la secta Shu de la secta del anochecer galáctico, uno de los pocos que había fundado la era de los inicios del espíritu en la Federación de la etapa inicial, finalmente logró un gran avance después de un período de reclusión en la Cámara de Arte Naciente. Quizás ya había construido una base lo suficientemente fuerte, por lo que había logrado el reino del alma naciente sin problemas. Su avance fue diferente de los avances de otros cultivadores del reino alma naciente del Palacio de Dao. Su fuerte base parecía haber resultado en una secuela más fuerte que envió una onda expansiva hacia afuera. A pesar de que solo estaba en el reino del alma naciente en la etapa inicial, el poder que exudaba ya rivalizaba con el emitido por los cultivadores del Palacio del Dao en el reino del alma naciente en la etapa intermedia. Wan Baole se sorprendió cuando presenció el avance. Recordó lo que había sucedido durante los avances de Li Xingwen y Duan Muke. Sus sentidos no habían sido tan refinados entonces, así que solo sabía que eran fuertes. Ahora, después de algunas comparaciones y análisis, Wan Baole de repente se dio cuenta de que podría haber subestimado tanto a Duan Muke como a Li Xingwen. Ambos eran claramente más dotados que el señor de la secta Shu. Sus poderes serían claramente mayores que los de un cultivador ordinario del reino alma naciente. Además, tenían 2 años para consolidar su cultivo. Wan Baole no estaba seguro de poder ganarlos en una pelea la próxima vez que se encontraran. Wan Baole no pudo evitar sentirse un poco amenazado. En cualquier caso, el avance de la secta Lorshu fue una buena noticia para la facción de la Federación en el Palacio de Dao. Wan Baole confirió personalmente la posición de anciano al señor de la secta. Ahora había 2 ancianos bajo Wan Baole. También tenía 2 ancianos en funciones y numerosos otros discípulos a punto de llegar al reino de la formación del núcleo. Solo necesitaban tiempo para que su facción se hiciera más poderosa. Wan Baole ya había propuesto adelantar la llegada del tercer lote de plántulas de la Federación. Esto consolidaría aún más el poder de su facción. El apoyo de Feng Qiuran aseguró que Mieliezi, aunque infeliz, tendría que aceptar su propuesta. Wan Baole se había convertido en la espina de su costado.
Después de convertirse en el cuarto gran anciano supremo, Wang Baole había comenzado a pensar cuidadosamente sobre el futuro de su facción. Había discutido el asunto con la secta Lord Shu. Después de la promoción del señor de la secta a anciano, Wang Baole lanzó 3 anuncios en calidad de gran supremo anciano. Los 3 anuncios hicieron alborotar a toda la secta. El primero fue promover la expansión de Spirit Internet. Alentó a la gente a establecer negocios, eliminó las barreras de entrada y permitió que los discípulos de Dao Palace establecieran sus propias tiendas en el Internet del Espíritu. Esto impulsó el intercambio de recursos y permitió que los discípulos ganaran con el comercio en el Internet del Espíritu. Hinduomin había hecho algo similar en el pasado pero no había logrado muchos resultados. La principal causa de su fracaso había sido su falta de estatus. Parecía que había estado haciendo mucho ruido sobre nada en particular. El impacto no había sido tan grande como el anuncio oficial de Wang Baole, realizado en calidad de gran anciano supremo. Ahora, había el respaldo de Wang Baole que lo respaldaba. Ahora había una oportunidad para su desarrollo sostenible. Una vez que se establecieron los cimientos y la estructura, el Internet del Espíritu se convertiría en una parte inseparable del Palacio Dao. Capítulo 622. Vuelve una cara familiar. Con la sincronización en tiempo real entre la estela de piedra de la misión y el Internet Spirit en su lugar, el segundo anuncio de Wang Baole fue la creación de una nueva publicación. Un administrador de la misión. El trabajo del administrador era ayudar a los cultivadores, que estaban entrenando fuera del Palacio de Dao o que no podían regresar directamente al Palacio de Dao debido a otras razones, recolectando los artículos obtenidos de la misión de estos cultivadores y enviándolos a la secta de los últimos. En nombre y asignando los créditos de batalla otorgados a este último. Esto ahorraría una gran cantidad de tiempo para los discípulos del Palacio de Dao. Después de todo, el viaje de ida y vuelta no fue corto. Esta idea había sido de la secta Lord Shu. Era similar a los servicios de mensajería encontrados en la Federación. Antes de que Wang Baole se convirtiera en un gran anciano supremo, habría sido un desafío tratar de proponer un puesto tan nuevo. Después de todo, había mucha confianza y riesgo. El estado actual de Wang Baole resolvió todos esos problemas. Además, las nuevas reglas dictaban que solo los discípulos de la Federación podían convertirse en administradores. Por supuesto, todavía quedaban muchos otros detalles por resolver, incluido el tema de la compensación en caso de que surjan problemas. Sin embargo, Wang Baole no tenía que preocuparse por eso. La secta Lord Shu estaba allí para resolver todo. Los 2 primeros anuncios llevaron a Wang Baole a pensar en el tercero, que era, establecer un pabellón de préstamos, con su crédito y el del gobierno de la Federación como base. El pabellón de préstamos estaría abierto a todos los discípulos del Palacio de Dao. Se establecerían calificaciones crediticias personales para todos. Además, también se otorgarían diferentes límites de crédito en función de sus rangos. Cada préstamo otorgado generaría intereses. El impacto del tercer anuncio fue similar al lanzamiento de numerosas bombas anti-espíritus en el vasto expansión Dao Palace, sorprendiendo a todos los discípulos y mostrando la riqueza de Wang Baole y la Federación al mismo tiempo. El pabellón de préstamos fue respaldado tanto por el propio Wang Baole como por el gobierno de la Federación. Significaba que los créditos colocados con el pabellón tenían garantía de seguridad. Los préstamos otorgados también fueron garantizados para ser devueltos, con intereses. El nivel de cultivo de Wang Baole podría no ser lo suficientemente alto como para proporcionar seguridad, pero su estado y rango aseguraron que pocos se atreverían a no pagar un préstamo. Todos habían llegado a conocer su personaje al presenciar su ascenso a la cima. Sabían lo cruel y despiadado que podía ser, Sana y había dado un ejemplo memorable. Las publicaciones consecutivas de estos 3 anuncios transformarían por completo el Palacio de Dao, así como innumerables vidas. Sin embargo, fueron cambios prácticos. Nadie desearía renunciar a ellos después de acostumbrarse a los cambios. Fue difícil para la mayoría de las personas renunciar a la conveniencia después de haberse acostumbrado. Algunos se dieron cuenta de lo que Wang Baole estaba tratando de hacer y protestaron por las nuevas medidas, pero Wang Baole tenía la autoridad y el apoyo de Feng Qiuran de su lado. Las voces de disidencia se perdieron gradualmente en la multitud. Además, Wang Baole no estaba interesado en obtener la aprobación de esta pequeña minoría. Lo que él quería era lograr la conveniencia para la mayoría. De hecho, pueden maldecirme mientras continúan usando esos servicios.
Esas fueron las palabras exactas de Wang Bao Le cuando el señor de la secta Shu expresó sus preocupaciones después de que Wang Bao le propuso la idea del pabellón de préstamos. Esas palabras habían convencido al señor de la secta. Se inclinó profundamente y siguió adelante para ejecutar los planes de Wang Baole. Esas 3 medidas fueron implementadas. A medida que el Palacio del Dao comenzó a experimentar una transformación constante, y algunas personas se perdieron en medio de los cambios, Miel Yezi comenzó a entrar en pánico. Wang Baole y Feng Qiuran habían unido fuerzas durante este periodo de tiempo, y muchas cosas comenzaron a salir de su control. Era impotente contra ellos. Sin ton ni son, Daoist Yuran retomó su postura neutral pasada, absteniéndose de votar en todos los asuntos. Miel Yezi se puso cada vez más ansioso mientras su descontento hacia Feng Qiuran y Wang Baole se intensificó. Había visto los cambios que habían superado a la secta. Había visto la conveniencia que Spirit Internet les había brindado, los peligros que traía consigo, así como la forma en que había reducido su poder. Si continuaba permitiendo que las cosas se desarrollaran de esta manera, tenía la sensación de que el Palacio del Dao pronto sería asimilado con la Federación. Entonces, no sería simplemente difícil separarlos, sería imposible hacerlo. Había algo más que Miel Yezi encontró inaceptable. En su corazón, el Palacio del Dao reinaba supremo, y los forasteros que no habían recibido el reconocimiento del Palacio del Dao estaban todos debajo del Palacio del Dao. Con el ascenso de Wang Baole en el poder y su serie de nuevas iniciativas, el estado de los discípulos de la Federación había aumentado considerablemente en el Palacio de Dao. Muchos cultivadores del Palacio Dao incluso se habían acostumbrado a eso. Inconscientemente sentían que todos eran iguales. Todo esto contribuyó a la ansiedad de Miel Yezi. Sin embargo, sabía que con Wang Baole y Feng Qiuran uniendo fuerzas, tenía pocas posibilidades de tomar represalias contra ellos. Por eso se dijo apretar los dientes y el hombro mientras esperaba su oportunidad. Cuando llegara su oportunidad y decidiera atacar, provocaría una gran tormenta, convocaría al caos y destruiría el orden, y dominaría todo a su paso. Con ese pensamiento en mente, Miel Yezi decidió retirarse a la reclusión. Fortalecería su cultivo y, al mismo tiempo, pasaría más tiempo guiando a su discípulo, Dugulin, a quien había puesto sus esperanzas. Su deseo era que Dugulin alcanzara su avance lo antes posible. Como resultado, el control sobre el Palacio Dao recayó en Wang Baole y Feng Qiuran durante este periodo de tiempo. Naturalmente, no hubo desacuerdo sobre la llegada del tercer lote de plántulas de la Federación. La propuesta fue aprobada sin problemas. Su llegada tendría lugar un mes después. Al usar su autoridad, Wang Baole le ocultó a Feng Qiuran el hecho de que había exigido la presencia de 2 personas en este tercer lote. El primero fue el vicegobernador de la colonia marciana, el árbol gigante. El segundo fue, Li Wuchen. La identificación de nuevas plántulas estaba bajo el alcance interno de la Federación. Además, Feng Qiuran no tenía forma de saber que Wang Baole había accedido a los recuerdos del árbol jacinto. Como resultado, no le prestó atención al tercer lote entrante de plántulas de la Federación. Fue este descuido lo que resultó en la presencia de Li Wuchen entre las 100 plantas de semillero un mes después. Feng Qiuran vio la mirada ligeramente perdida y nerviosa en los ojos de Li Wuchen mientras estaba de pie en la formación de la matriz. Su respiración se aceleró al instante. Wang Baole fingió que no se dio cuenta. Feng Qiuran tenía sus sospechas pero no encontró un canal apropiado para expresarlas. Solo podía ocultar sus dudas mientras miraba más allá de la multitud y miraba a Li Wuchen, una miríada de emociones cruzando por sus ojos. Li Wuchen había visto a Feng Qiuran, pero no la reconoció en absoluto. Por otro lado, estaba bastante familiarizado con Wang Baole, quien estaba sentado al lado de Feng Qiuran y rodeado de numerosos cultivadores. Wang Baole parecía haberlo hecho muy bien. Una mezcla de sentimientos y celos surgió dentro de Li Wuchen casi instintivamente. La Federación estaba al tanto del nuevo estado de Wang Baole. Habían recibido noticias de esto recientemente, y había creado una gran conmoción. Lo había descubierto justo antes de su llegada. De todos modos, había sido igual de impactante. Él suspiró, preocupado. Tuvo algunos conflictos con Wang Baole, y Wang Baole creía en un ojo por ojo, por lo que Li Wuchen creía que iba a tener dificultades. Había desarrollado sentimientos por uno de los jóvenes de Wang Baole mientras estaba en el Ethereal Dao College. Esto aumentó la ansiedad que sentía ahora. Bajó la cabeza y echó un vistazo a la multitud.
Sus ojos se posaron en una joven del Ethereal Dao College. Oculto bajo la mezcla de sentimientos que brillaban en sus ojos había una cierta suavidad. Meier podría estar estresado por Wang Baole. No importa si sufro algunas dificultades mientras Meier esté libre de problemas. Valdrá la pena. Li Wuchen mantuvo su respiración controlada y se preparó mentalmente. Salió de la formación con el resto de las plántulas de la Federación y saludó a Wang Baole y Feng Qiuran con los puños ahuecados. Lo que no sabía era que no era la persona más nerviosa en todo el tercer lote de plántulas. La persona que secretamente temblaba más y se sentía más nerviosa era un hombre de mediana edad cerca. Él era, el árbol gigante, también conocido por muchos como su compañero daoísta Osmanthus. Su ansiedad había alcanzado un pico. Había preguntado y descubrió que originalmente no había sido incluido en este tercer lote. Wang Baole había sido quien había exigido su presencia. Eso había aterrorizado al árbol gigante. Gimió interiormente y se enfureció con tristeza. No había esperado que este desgraciado Wang Baole, que había arruinado sus planes en el pasado, se levantara y se convirtiera en el gran anciano supremo del Palacio Dao en solo unos pocos años. No hay justicia en este mundo. El árbol gigante y Li Wuchen se enfurecieron internamente, mientras estaban preocupados por sus propias preocupaciones. Saludaron mansamente a Wang Baole mientras este último simplemente sonreía ampliamente, sus ojos ocasionalmente se posaban en los dos. Feng Qiuran tampoco era su yo habitual. Forzó algunas palabras y luego se fue a toda prisa, con la intención de enviar una transmisión de voz a Li Xingwen a través de la formación de teletransportación. Ella iba a preguntarle por qué había permitido que Li Wuchen regresara. Wang Bao le observó mientras Feng Qiuran se iba. Dijo algunas palabras también antes de irse y regresar a su palacio. El tercer lote de plántulas de la Federación se dispersó. Justo cuando los otros cultivadores de la Federación comenzaron a llevarlos lejos para familiarizar a los recién llegados con el lugar, el señor de la secta Shu gritó. Compañero daoísta Osmanthus, por favor espera un momento. El gran anciano supremo solicita tu presencia en su palacio. El inquietante árbol gigante, que acababa de soltar un suspiro de alivio y había sido arrullado en una falsa sensación de complacencia, se sacudió al escuchar eso. Se dio la vuelta lentamente. Estaba gritando en silencio dentro de su cabeza. Sin embargo, no se atrevió a revelar nada en su rostro. Apretó los dientes y asintió. Compañero daoísta Osmanthus, somos viejos conocidos, hay algo de lo que no estoy seguro si debo decírtelo. La secta Lord Yu miró al otro cultivador con pesar. Por favor, comparte tus pensamientos. El astuto árbol gigante inmediatamente levantó la cabeza al escuchar eso y le hizo una reverencia al señor de la secta. Algunas personas están destinadas a grandes cosas. Si pudiera aprovechar la oportunidad que se le presenta, incluso los conflictos pasados pueden resolverse y transformarse en una oportunidad para ascender a mayores alturas. Tales cosas no son imposibles. La secta Lord Yu le dio al árbol gigante una mirada significativa mientras hablaba suavemente. Capítulo 623. Solo un paso. El árbol gigante escuchó en silencio a la secta Lord Yu, el hombre que una vez había luchado contra él por la oportunidad de lograr un avance en la luna. Los engranajes en su cabeza comenzaron a girar furiosamente mientras continuaba sin revelar nada en su rostro, manteniendo una apariencia cortés y deferente. Apretó los puños y se inclinó profundamente. Agradezco a la secta Lord Yu por tu consejo. El señor de la secta Shu, que se había elevado al reino del alma naciente, miró al árbol gigante con una mirada profunda y significativa. No dijo más. Avanzó hacia el palacio de Wang Baole. El árbol gigante lo siguió apresuradamente. Cuando los otros recién llegados se dispersaron, el árbol gigante siguió a la secta Lord Yu hasta el cuarto gran palacio en el pico principal. El pesado espíritu Qi en el aire, la presencia de docenas de almas nacientes, la presencia del reino del conducto del alma ejercida por Miel y los otros dos grandes ancianos supremos, y la formación de matriz que envuelve el cielo y la tierra, todo hizo temblar el árbol gigante. Sus botas, su corazón se hizo cada vez más pesado. Empeoró cuando llegaron antes del cuarto palacio, y el árbol gigante vio la imponente estatua de Wang Baole frente al palacio. Fue una vista impactante. Podía sentir el poder que emanaba del palacio mismo. Su respiración se aceleró. Lo que empeoró las cosas fue la mirada de deferencia y respeto en el rostro de la secta Lord Yu mientras estaba parado en la entrada y se inclinaba profundamente ante las puertas cerradas.
Este era alguien que había llegado al reino del alma naciente y podía aplastarlo fácilmente. Shu Yun-kun saluda al gran anciano supremo. He traído al compañero taoísta Osmantus, como usted me indicó. Una avalancha de emociones amenazó con hundirlo mientras observaba la escena que se desarrollaba ante él. Se había preparado mentalmente, pero ver a un cultivador del reino del alma naciente tratando a Wang Baole con tanta deferencia aún hacía que su respiración se acelerara incontrolablemente. Su corazón se aceleró. Bajó la cabeza instintivamente mientras también apretaba los puños y decía con amargura. Osmantus Mon saluda al gran anciano supremo. Los pasillos cayeron en silencio después de su saludo. Pasó un largo momento. Entonces, la voz de Wang Bao le sonó, lenta y tranquila. Puedes entrar. El señor de la secta Shu sabía que no debería estar presente durante esta reunión. Al escuchar las palabras de Wang Baole, se inclinó nuevamente y se fue sin dejar de mirar al árbol gigante. El árbol gigante comenzó a entrar en pánico y suspirar al mismo tiempo. Arrastró los pies por un tiempo antes de apretar los dientes y caminar hacia el palacio. Empujó las puertas para abrirlas. La figura de Wang Baole, de espaldas a él, apareció en su vista tan pronto como entró. Osmantus Mon saluda al gran anciano supremo. Suspirando hacia adentro, el árbol gigante bajó la cabeza con deferencia, ahuecó los puños y se inclinó profundamente. El gran salón del palacio era extremadamente lujoso. Además de la enorme silla colocada al final del pasillo, sus dos lados estaban forrados con 7 u 8 sillas también. 9 estatuas se colocaron alrededor del pasillo. Parecían guardias y exudaban el poder de una formación en serie. Aterrorizó al árbol gigante. Wang Baole estaba de espaldas al árbol gigante. Estaba parado al lado de la silla al final del pasillo, mirando una estatua frente a él. Parecía no haber escuchado el saludo del árbol gigante. Era como si la estatua frente a él contuviera un secreto que requiriera su estudio detallado. El tiempo pasó lentamente, y Wang Bao le parecía no mostrar signos de darse la vuelta. Parecía tener solo ojos para la estatua. El silencio fue una tortura para el árbol gigante. Estaba forjado de ansiedad. El inminente aura del palacio lo envolvió, y su nerviosismo creció mientras permanecía amargado, esperando. Todo empeoró, la familiaridad de la escena que se desarrollaba ante él, cuando Wang Bao le llegó por primera vez a Marte, lo convocó a su oficina. Luego, le había hecho lo mismo a Wang Baole, para llevarlo a un nivel inferior. Este fue Wang Baole devolviéndole el favor. El árbol gigante era incapaz de detenerlo y solo podía esperar en silencio. Las puertas del palacio se cerraron gradualmente y el silencio descendió. El pesado Spirit Ki en el aire condujo a la formación de Spirit Fog en el pasillo. En la niebla, Wang Bao le emitió un aura de misterio. La inquietud del árbol gigante creció. 15 minutos pasaron. Cuando el miedo y la ansiedad del árbol gigante llegaron a su punto máximo, la voz de Wang Bao le finalmente sonó áspera en el pasillo. Compañero taoísta Osmantus, Wang Bao le se levantó lentamente mientras hablaba. Nos encontremos de nuevo. Esas palabras le sonaron familiares. El árbol gigante hizo una mueca. Su cabeza permaneció baja mientras se encontraba sin palabras. Compañero taoísta Osmantus, ¿sabes por qué soy el cuarto gran anciano supremo en el vasto palacio del Dao de la expansión? Wang Bao le tenía lo que parecía una sonrisa en su rostro. Sus ojos se posaron en el árbol gigante mientras preguntaba suavemente. El árbol gigante se inquietó. Finalmente entendió cómo se sintió Wang Baole durante su primera reunión en Marte. Había hecho una pregunta similar entonces. Sabía que Wang Baole quería que jugara. También sabía que no estaba en posición de rechazar a Wang Baole, por lo que se preparó y susurró. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me preguntas por qué? Un rayo parpadeó en los ojos de Wang Baole, y la electricidad estalló fuera de su cuerpo. Miró el árbol gigante mientras decía lentamente. Eso es porque estaba a solo un paso del reino de la formación del núcleo en la luna. A un paso. Solo uno. Con mi nivel de cultivación y destreza en la batalla, si hubiera alcanzado el reino de la formación del núcleo entonces, podría haber alcanzado el reino del conducto del alma por ahora. No sería solo el cuarto gran anciano supremo. Wang Bao le entrecerró los ojos. Sus palabras resonaron en el pasillo, haciendo temblar todo el palacio. Una fuerza abrumadora pesó sobre el árbol gigante, haciendo que sus rodillas se convirtieran en gelatina. Casi cayó de rodillas. El árbol gigante hizo una mueca. Estaba demasiado familiarizado con esas 4 palabras.
Había asustado a Wang Baole con ellos en el pasado. Si tuviera una opción, trataría de encontrar alguna forma de abandonar este lugar y regresar a Marte de inmediato. Esta antigua espada de bronce verdoso era simplemente un lugar demasiado peligroso para él. La sensación de peligro e inquietud no había pasado. Wang Baole, de rostro tormentoso, se dirigió a su asiento y se sentó lentamente. Miró fríamente el árbol gigante y volvió a hablar. He estado pensando. Si trato de comer algunas frutas raras ahora, podría irrumpir en el reino del alma naciente, como esa mitad de una fruta que tragaste en la luna. La cabeza del árbol gigante zumbó cuando escuchó eso. Comenzó a agitarse mientras se retiraba inconscientemente. Una fuerza abrumadora estalló a su alrededor, inmovilizándolo y manteniéndolo en su lugar. El árbol gigante se sacudió violentamente cuando el terror surgió dentro de él. Es por eso que Wang Baole lo hizo transferir al palacio de Dao. No podía aceptar esto, pero sus luchas fueron en vano. Wang Baole no fue el único que le dio una presión inmensa. Su estado y este palacio habían dejado al árbol gigante completamente indefenso. Sin embargo, todavía tenía su astucia. A pesar de que estaba en pánico, se dio cuenta de que algo estaba pasando aquí. Si Wang Baole realmente pretendía comerlo vivo, no era necesario que perdiera tanto tiempo hablando. Esto le dio esperanza al árbol gigante. Elder Wang, yo sé lo que quieres decir. También sé que puedes decir que no tengo intenciones de comerte en este momento. Pero el compañero taoísta Osmantus, deja de lado tus pensamientos y suposiciones tortuosas y recuerda esta única cosa. Tú, me debes una fruta. Wang Bao le cortó el árbol gigante y dijo con calma. La mirada insondable en sus ojos hizo temblar el árbol gigante. Finalmente se dio cuenta después de un largo silencio. A pesar de que Wang Bao le no había dicho nada explícitamente, podía decir que Wang Bao le tenía algo que necesitaba del árbol gigante para ayudarlo a llevar a cabo en el vasto palacio del Dao de la expansión. Por eso había sido convocado aquí. El árbol gigante respiró hondo y volvió a inclinarse. Esta ronda, fue más serio y mostró más respeto. Tu humilde servidor hará todo lo posible para cumplir tus deseos. Wang Bao le asintió con la cabeza. Le gustaba hablar con personas inteligentes. Había una razón por la cual el árbol gigante había podido llegar a donde estaba ahora. No había convocado al árbol gigante por algo de fruta. Lo había convocado, para el túmulo funerario que había encontrado en el área hechizada cerca del pabellón del palacio de culto. Según el análisis de Zhao Yamen, existía la posibilidad de que solo las entidades basadas en madera pura pudieran ingresar al túmulo funerario. Wang Bao le había comenzado a considerar candidatos potenciales en ese momento. En su opinión, si el árbol gigante no podía cumplir con los requisitos de entrada, realmente no había nadie más que pudiera encontrar para el trabajo. Por eso había pedido que se incluyera el árbol gigante en el tercer lote de plántulas de la Federación. Compañero daoísta Osmantus, tengo algo para ti. Haz esto por mí y no solo olvidaré todo lo que ha sucedido entre nosotros, sino que incluso te daré la oportunidad de alcanzar el reino del alma naciente. Wang Bao le dijo suavemente, en voz baja. Amplificado por la formación de la matriz del palacio, hizo eco y sacudió uno hasta el núcleo. Capítulo 624. Los huesos antiguos de un arma divina. El árbol gigante no tenía elección. No estaba en condiciones de tomar una decisión. Era como Wang Baole cuando acababa de llegar a Marte. Wang Baole tampoco había estado en condiciones de tomar una decisión en ese momento. Se había visto obligado a tomar medidas de precaución, a ganar gradualmente influencia y poder y finalmente alcanzar un equilibrio en su relación donde pudiera garantizar su propia seguridad y la de sus propios intereses. Cuando Wang Baole llegó por primera vez a Marte, si no había decidido aventurarse en el sector educativo para establecer su nombre, si no había elegido crear una impresión frente al gobernador de la colonia marciana, si no había elegido luchar para convertirse en la persona a cargo de la nueva zona, si no se hubiera dado cuenta de lo importante que Zhao Yamen realmente era para el gobernador cuando llegó al palacio de Dao, no habría crecido para hacerse tan famoso y no lo hubiera hecho. No ha subido de rango tan rápidamente. No se habría convertido en una amenaza para el árbol gigante. Las posibilidades de su muerte prematura y accidental habrían sido mayores. Por supuesto, el árbol gigante también había sido cauteloso con Duan Muke entonces. No había podido ver a través de las intenciones de Duan Muke de enviar a Wang Baole a Marte. Esa fue la razón por la cual el árbol gigante había practicado la paciencia y la precaución antes en lugar de actuar imprudentemente.
Sin embargo, cuando finalmente se decidió a actuar, Wang Baole ya había mostrado un progreso increíble y estableció una red formidable que desanimó al árbol gigante de causarle problemas. Un rencor permaneció entre los dos, pero ninguno había tomado medidas para que el asunto se detuviera. Por eso Wang Baole había creado tal drama y luego lo dejó ir tan fácilmente. La infiltración en el túmulo fue su objetivo principal, y la sumisión del árbol gigante a su autoridad secundaria. A Wang Baole no le importaba si el árbol gigante aceptaba fácilmente su autoridad. Las autobiografías de los altos funcionarios habían escrito muy claramente sobre esto. No hubo lealtades eternas en este mundo, y por lo tanto no hubo traiciones eternas. Solo necesitaba que el árbol gigante supiera el doloroso precio de traicionarlo. Sería más grande de lo que podía soportar. Ese conocimiento solo sería suficiente. Esto era cierto para todo lo que sucedía en el mundo, incluidos los asuntos entre un hombre y una mujer. Wang Baole estaba muy consciente de eso. No tenía experiencia en esto último. En cuanto a lo primero, actuó de acuerdo con lo que creía. Por eso sacó el árbol gigante del extenso palacio del Dao de la expansión y, utilizando la formación de teletransportación al pabellón del palacio de culto, llevó a este último al pabellón del palacio de culto. Cualquier otra persona no habría tenido el privilegio de usar esta formación de matriz de teletransportación. No importaba cuántas solicitudes enviaran. Solo aquellos que tenían una hoja del árbol y acintus podían activar la formación de la matriz de teletransportación. Sin embargo, estas reglas no vinculaban a Wang Baole. Como uno de los 4 maestros del vasto palacio del Dao de la expansión, a menos que lo que estaba a punto de hacer equivaliera a traición, había pocos que pudieran anular sus acciones. No le preocupaba que pudiera caer presa del peligro cuando estaba solo con el árbol gigante. Su estado le permitió ignorar la mayoría de los hexágonos mientras estaba en la región del cuerpo de la espada. Lo que eran terrenos peligrosos para el árbol gigante era el hogar de Wang Baole. Además, Wang Baole confiaba en sus habilidades. Había matado a un alma naciente. El árbol gigante podría ser fuerte, pero no era tan poderoso como el patriarca Black Queen o el Elder Sanai. Wang Baole no tenía intención de matar el árbol gigante. Sin embargo, si el árbol gigante albergara malas intenciones, Wang Baole no mostraría piedad. Tampoco intentaría ocultar nada. Anunciaría abiertamente al mundo para que todos conocieran la intención maliciosa del árbol gigante. Wang Baole estaba seguro de que el astuto e inteligente árbol gigante era muy consciente de las ventajas y desventajas de su situación actual. Ese fue de hecho el caso. El árbol gigante continuó nervioso después de que Wang Baole los teletransportó al cuerpo de la espada. Su actitud hacia Wang Baole seguía siendo deferente. ¿Viste eso? Pronto salieron del pabellón del palacio de adoración, y Wang Baole rápidamente condujo al árbol gigante por un camino familiar. Aparecieron en el borde del área hexadecimal donde se encontraba la tumba. Wang Baole levantó el dedo y señaló. El árbol gigante inmediatamente entró en alerta máxima. Reunió toda su concentración y miró por encima. No había forma de que bajara la guardia. Estaba bastante seguro de que Wang Baole no lo dañaría, pero cualquier lugar que hiciera que Wang Baole actuara con tanta precaución sería extremadamente peligroso. El árbol gigante respiró hondo y examinó los terrenos cuidadosamente. Inspeccionó el maleficio, luego la tumba. Vio el túmulo funerario y las grietas, así como la niebla verde. Sus sentidos parecían embotados por el hechizo. Sin embargo, tan pronto como vio la niebla verde, sintió una sensación de resonancia con la niebla. Sus ojos brillaron. Entonces, vio la espada de madera verde en el suelo. Fue entonces cuando el árbol gigante finalmente se dio cuenta de por qué Wang Baole había elegido traerlo aquí. Se preguntó si podría superar los obstáculos que tenía por delante. Wang Baole no lo apresuró. Esperó a que el árbol gigante tomara una decisión. Suspiró felizmente. Por eso fue genial trabajar con personas inteligentes. Solo necesitaba decir una cosa para que resolvieran todo lo demás. No había necesidad de que él explicara en detalle. Un largo momento después, una luz resuelta finalmente brilló en los ojos del árbol gigante. Apretó los puños y saludó a Wang Baole. Elder Wang, por favor desactiva el ex. Necesito inspeccionar la tumba en detalle antes de poder darte alguna respuesta. Wang Baole asintió con la cabeza. Con un movimiento de su mano, una puerta de luz apareció en el borde del área hechizada. Se abrió y salió el aire del interior. Junto con el aire que escapaba estaba el débil y casi imperceptible sonido de la respiración.
Wang Bao le observó con cautela cómo un árbol gigante de aspecto solemne formaba una serie de sellos manuales, y de repente soltó uno de sus dedos y lo lanzó hacia adelante. El dedo roto se transformó en un hombre pequeño y se lanzó hacia adelante, cargando directamente hacia la puerta abierta y brillante. Se apresuró y disparó a la niebla verde sin dudarlo. Rodeó la tumba, luego agarró la espada de madera en el suelo y regresó rápidamente. No pasó nada durante todo el asunto. Ningún peligro recayó en el hombrecito. Regresó a salvo y se transformó nuevamente en el dedo del árbol gigante. El árbol gigante devolvió la espada cortésmente a Wang Baole y luego susurró. La niebla verde tiene un efecto limitado en mí. Debería poder durar 30 minutos adentro. ¿Qué me haría el Elder One? Wang Bao le entrecerró los ojos. No tomó la espada. En cambio, preguntó. ¿Puedes sentirlo? El árbol gigante dudó pero no se atrevió a ocultarle la verdad a Wang Baole. Wang Baole podría ser más joven que él, pero el árbol gigante conocía bien la mente y los métodos de Wang Baole. Había visto de lo que era capaz el joven tanto en la Luna como en Marte. Él conocía las muchas técnicas poderosas que poseía el joven, y las muchas maneras en que podía matar a alguien. Habló sinceramente. Puedo sentir la presencia de un armamento divino. El árbol gigante se sacudió cuando dijo las últimas palabras. El valor de un armamento divino para un cultivador era imposible de explicar. Bueno. Puedes tener esta espada. Ahora, recupera el armamento divino para mí. Wang Bao le asintió y dijo con frialdad. Una luz insondable brilló en sus ojos. Se quedó mirando el árbol gigante y esperó a que este último tomara una decisión. El árbol gigante quedó en silencio. Pensó por un momento muy largo antes de finalmente apretar los dientes. No se negó a hacerlo, ni explicó lo difícil que iba a ser la tarea. Esta era una oportunidad para él. Resolver el rencor entre él y Wang Baole y finalmente lograr un gran avance. No iba a encontrar a este último en la tumba. La oportunidad iba a ser dada por Wang Baole, quien lo había dicho antes, la oportunidad de ascender al reino del alma naciente. Había comenzado su camino de cultivación hacía muchos años. Debido a que solo había logrado absorber la mitad de una fruta en la luna, su cultivo se había quedado estancado en el reino de la formación del núcleo perfeccionado. No había sido capaz de pasar al siguiente nivel. Observó con avidez cómo Duan Muke, Li Xingwen e incluso Shu Yun-kun lograron sus avances, y anhelaba los suyos. Es posible que no haya creído a nadie más que le haya dicho que podrían darle una oportunidad, pero este fue Wang Baole, que se había levantado para convertirse en el gran anciano supremo del vasto palacio del Dao de la Gran Expansión. Le creyó a Wang Baole. La determinación brilló en los ojos del árbol gigante. Atravesó la puerta brillante y se acercó a la niebla verde bajo los ojos cautelosos y esperanzados de Wang Baole. Su cuerpo se contorsionó. Se encogió, luego se deslizó en una de las grietas de la tumba. Wang Baole se emocionó al ver el árbol gigante entrar. Hizo preparativos para irse en cualquier momento si las cosas iban hacia el sur. También activó la armadura de Tearch a arrebatar llamas. No era una persona desagradecida. Si el árbol gigante hizo todo lo posible para cumplir con su pedido, Wang Bao le encontraría alguna forma de escapar juntos en caso de peligro. El tiempo pasó lentamente. En poco tiempo, pasaron 30 minutos. Un pliegue comenzó a aparecer en la frente de Wang Baole, y él entrecerró los ojos. Fue entonces que una explosión estalló repentinamente desde el interior de la tumba. Las grietas en la tumba crecieron y se extendieron hacia afuera mientras persistían los atronadores retumbos. La niebla verde continuó escapando de las grietas. El sonido de la respiración de repente se hizo más fuerte. Wang Baole se sacudió y su cabeza comenzó a zumbar. Fue entonces cuando el árbol gigante salió repentinamente de una de las grietas. Su rostro estaba pálido, y el terror coloreó sus ojos. En su mano, estaban los huesos de un brazo roto. El brazo roto emitió un aura inmensa que hablaba del tiempo y la muerte. Exudaba el poder de un armamento divino. Capítulo 625. Fusionando el brazo. Las pupilas de Wang Baole se contrajeron. Sus ojos solo vieron el brazo roto. Había un fuerte aura de armamento divino que exudaba de la extremidad rota que amenazaba con elevarse a los cielos. El árbol gigante se sacudió mientras cargaba el brazo roto. Un aullido como el de una bestia furiosa surgió de la tumba detrás de él mientras huía. Grandes nubes de neblina verde se descargaron en el aire mientras el aullido sonaba. La niebla verde se transformó en una gran mano que fue tras el árbol gigante.
Parecía la intención de arrastrar el árbol gigante de regreso a la tumba y mantenerlo allí para siempre. El árbol gigante se desesperaba cuando el peligro se cernía sobre él. Podía sentir una increíble succión tirando de él. La amenaza de muerte sonaba incesantemente en su cabeza, como sirenas. Su única esperanza descansaba en Wang Baole. Solo podía esperar que Wang Baole no lo dejara morir y que este último no exigiera que le tirara el brazo roto. Esto último significaba que Wang Baole planeaba salvar solo el brazo y no a él. No le quedaría otra opción. Podía aferrarse al brazo y esperar que Wang Baole lo salvara junto con el brazo, pero eso significaba que al final seguirían siendo enemigos. Sus posibilidades de supervivencia después de eso eran escasas. Justo cuando el árbol gigante se ahogaba de rabia y desesperación, sucedió algo inesperado. Wang Baole no le pidió que le tirara el brazo. Sin dudarlo, desató la semilla devoradora dentro de su cuerpo y dirigió su fuerza de succión hacia el árbol gigante. La fuerza repentina combatió el tirón de la mano gigantesca y le dio al árbol gigante una explosión adicional de velocidad. Wang Baole aún no había terminado. Tan pronto como desató su semilla devoradora, también apareció su avatar rayo. Tanto el avatar como Wang Baole se lanzaron hacia el árbol gigante. Aparecieron al lado del árbol gigante al instante. Cuando la gigantesca mano verde corrió hacia ellos con la intención de eliminarlos, Wang Baole le dio un gran empujón al árbol gigante. Los órganos dentro del árbol gigante se sacudieron violentamente bajo la tremenda fuerza. Sin embargo, el empuje también le dio otra explosión de velocidad. La distancia entre él y la mano gigantesca se amplió una vez más. Luego, el avatar de Wang Baole agarró el brazo del árbol gigante y tiró de él hacia adelante. Finalmente logró escapar de la muerte. Todo sucedió justo cuando el árbol gigante estaba desesperado. Sin embargo, tan pronto como la distancia entre el árbol gigante y la mano enorme creció, este último volvió a cargar. Los sonidos de la respiración pesada continuaron escapando de la tumba. Los ojos de Wang Bao le brillaron. Cambió de lugar con su avatar al instante. El avatar corrió hacia la mano gigantesca. Luego, explotó tan pronto como chocaron. Un estallido atronador estalló. Las manos de Wang Bao le estaban borrosas cuando formó una serie de sellos manuales y luego señaló hacia el hexágono sobre la tumba. La puerta brillante de la luz se cerró al instante. La mano gigantesca, ralentizada por la explosión autoinducida del avatar, quedó atrapada dentro del ex. Rugió dentro de su prisión. Sígueme. No había tiempo para averiguar qué le iba a pasar a la mano. Wang Bao le salió corriendo con una mirada feroz en su rostro. El árbol gigante estaba en shock. No podía creer que Wang Bao le no hubiera mencionado una sola palabra sobre el brazo roto. En cambio, había vertido toda su energía en salvar la vida del árbol gigante. El árbol gigante también estaba igualmente sorprendido por el peligro que acababa de sobrevivir. Jadeó mientras seguía de cerca a Wang Baole. Con la ayuda de Wang Baole, finalmente regresaron al pabellón del palacio de culto. Habían desatado toda su velocidad, disparando por el aire como rayos. Los sonidos de una respiración furiosa y aparentemente sin sentido continuaron siguiéndolos, afectándolos. Cuando finalmente llegaron al pabellón del palacio de adoración y entraron, la respiración en sus oídos también finalmente se detuvo. Era como si hubiera sido cortado. Los dos finalmente lanzaron un suspiro de alivio. El árbol gigante estaba a punto de hablar cuando Wang Bao lo detuvo. Entraron en la formación de teletransportación a toda prisa. La luz de la formación de la matriz brillaba a su alrededor. Desaparecieron y reaparecieron en el borde entre el cuerpo de la espada y el mango de la espada, lejos de la tumba. Fue entonces cuando realmente pudieron bajar la guardia. La cara del árbol gigante estaba pálida, y su corazón todavía latía con miedo. Había experimentado la muerte cerniéndose sobre él hace unos momentos. Un ligero descuido podría haberlo matado. ¿Qué es este lugar? El árbol gigante miró a su alrededor y murmuró. Wang Bao le contuvo un comentario sarcástico. ¿Cómo lo sabría él? Una idea se agitó en su cabeza. Fingió parecer sabio, luego habló con frialdad. Hay cosas que es mejor no saber. Wang Bao le dio al árbol gigante una mirada significativa. Sus ojos se posaron en el brazo roto en las manos del árbol gigante. No lo pidió, simplemente miró en silencio el árbol gigante. El árbol gigante quedó en silencio. Estaba agradecido por lo que Wang Bao le había hecho por él. Incluso si había albergado alguna idea antes, desde entonces se habían desvanecido. Bajó la cabeza y le presentó la extremidad a Wang Bao.
Wang Baole apenas pudo contener sus emociones mientras miraba el brazo. Lo tomó del árbol gigante, luego lo inspeccionó en detalle. Su corazón se aceleró. El aura del armamento divino que emanaba de este brazo roto era increíblemente rico. Esto fue simplemente un brazo derecho roto. Su piel se había arrugado y secado, y podía ver huesos saliendo de las articulaciones. Su sangre y carne habían desaparecido hace mucho tiempo. Se había convertido en una extremidad momificada. ¿De quién es este brazo? Pensar que un simple brazo podría emitir el poder de un armamento divino, ¿hay alguna otra parte del cuerpo enterrada en esa tumba? Wang Baole no pudo evitar dejar que sus pensamientos vagaran. Sin embargo, no había entrado en ese lugar antes. Wang Baole creía que el árbol gigante era el único que podría saber algo al respecto. El árbol gigante no podría decirle mucho ya que carecía de información esencial. Wang Baole pensó profundamente. Decidió no cuestionar el árbol gigante ahora. Sabía que era importante elegir el momento adecuado para hacer la primera pregunta. Esto determinaría la veracidad de las respuestas del árbol gigante. Decidió no actuar precipitadamente. Iba a esperar el momento adecuado para obtener las respuestas más honestas. Wang Bao le entrecerró los ojos ante ese pensamiento. Decidió dejar de pensar en el árbol gigante, que todavía no estaba seguro de dónde estaban sus lealtades. Continuó estudiando el brazo roto con cuidado. Él activó su cultivo y permitió que fluyera hacia el brazo. El aura que emana del brazo se intensificó de inmediato cuando un poder increíble se agitó dentro de la extremidad. Wang Baole se sorprendió por su repentino despertar. Había algo que no estaba entendiendo. Había tratado de activar el brazo con su cultivo antes de obtener cualquier permiso. Su increíble poder hizo que Wang Bao le pareciera un niño tratando de empuñar un enorme sable. Era agotador. Wang Bao le podía sentir el brazo tratando de luchar contra él. Se sacudió violentamente en su mano. Su habilidad en armamentos Dharmic lo llevó a una conclusión. Si intentara forzar el brazo, el poder que emitía no distinguiría entre amigo y enemigo. Como venció a sus enemigos, también trataría de consumirlo. En cualquier caso, Wang Baole todavía tenía hambre de poseerlo. Un breve examen había demostrado que el poder que emanaba de este brazo roto era mayor que todos los armamentos Dharmic que poseía. Incluso su lucio negro y su espada voladora tricolor palidecieron enormemente en comparación. Solo, el armamento divino de la Federación podría compararse. Por supuesto, incluso el armamento divino de la Federación no podía compararse con el artefacto oscuro de Wang Baole. Aún así, eso todavía era un armamento divino. ¿Cómo puedo usarlo sin dañarlo? Wang Baole se preocupó. Lo pensó por un momento. Entonces, una idea apareció en su cabeza. Fue una idea loca y audaz. Era como una hierba. Una vez plantado, creció salvajemente. No había forma de matarlo. El árbol gigante observó una miríada de emociones en la cara de Wang Baole. Estaba empezando a ponerlo nervioso. Entonces, la determinación brilló en los ojos de Wang Baole. De repente dijo: compañero daoísta Osmantus, retrocede. El árbol gigante inmediatamente se retiró nervioso. Wang Baole respiró hondo y activó la armadura Tearch a arrebatar llamas. Los meridianos dentro de su cuerpo emergieron, brillando rojos mientras bailaban en el aire y se transformaron en la horrible armadura Tearch. Los meridianos rojos formaron una concha fuera de Wang Baole, que exudaba un poder que casi sofoca al árbol gigante. Los tornados comenzaron a aparecer a su alrededor. El árbol gigante finalmente entendió lo poderoso que realmente era Wang Baole. Su respiración se detuvo y retrocedió unos pasos. Wang Baole no prestó atención al árbol gigante. Tan pronto como se materializó la armadura, Wang Baole empuñó su mano izquierda sin dudarlo y agarró el brazo roto. Una luz intensa brilló en sus ojos mientras colocaba el brazo roto sobre el brazo derecho de su armadura. Presionó ferozmente. Se fusionó con su armadura y se convirtió en uno con el brazo derecho de su armadura. El brazo roto se había convertido en su brazo derecho. Esta era la loca idea en la que Wang Baole había pensado. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 626. La tumba de un discípulo de Tao. La fusión no fue del todo suave. Fue brutal y forzado, sin ningún reconocimiento previo o permiso obtenido. El proceso estuvo lejos de ser fácil. Sin embargo, basándose en la comprensión de Wang Baole de los armamentos dármicos, sabía lo difícil que era adquirir el reconocimiento de un armamento dármico de la propiedad de uno.
El brazo roto sería igualmente desafiante. Es probable que nadie, excepto su maestro original, haya podido enviarlo fácilmente. Sin embargo, Wang Baole no estaba buscando una sumisión voluntaria. Solo necesitaba poder manejarlo. Lo que había encontrado problemático era el gasto potencial en energía, así como la reacción de empuñar el brazo. Por eso había decidido fusionarlo con su armadura de arrebates de llamas, por lo que usar el brazo gastaría el poder de la armadura. Del mismo modo, la reacción también caería sobre la armadura. Esto significaba que Wang Baole no solo podía empuñar el brazo, sino que también podía minimizar cualquier daño o lesión a sí mismo. Esta idea suya, y su forma de lograrlo, tuvo éxito. Puede que no sea una fusión perfecta, pero Wang Baole estaba satisfecho con los resultados. Se dio cuenta de que los meridianos y las hebras blancas que residían dentro de su armadura arqueadora de arrebates de llamas se habían introducido rápidamente en el brazo. Parecía una extensión natural de la armadura. Esta conexión estrechamente unida también significaba que podía sentir una conciencia descansando dentro del brazo roto, profundamente dormido. Probablemente era el espíritu del artefacto. Debido a razones aún conocidas, permaneció dormido y sin darse cuenta de la invasión de la armadura de llama arrebatada. Mientras esta conciencia esté alrededor, no podré dominar y poseer completamente este brazo, sin embargo, no hay prisa. Esperemos hasta que atraviese el reino de la formación del núcleo hacia el reino del alma naciente. Ya veremos si puedo exorcizarlo, pensó Wang Baole. Bajó la cabeza, mirando el brazo derecho unido a su armadura Tearch y sonriendo. Llevaba puesta la armadura Tearch arrebate de llamas, y su caparazón estaba formado por meridianos de color sangre, salvo el brazo derecho. El brazo derecho estaba arrugado pero lleno, luciendo extremadamente espeluznante. Wang Baole respiró hondo. Ignoró el árbol gigante, que parecía sorprendido por su fusión con el brazo. En cambio, activó su cultivo y la armadura de Tearch arrebatar llamas por completo. La armadura se bañó en una luz roja como la sangre al instante. Un aura de violencia estalló en el aire. Las ondas de energía que superaron el cultivo de Wang Baole se desataron y surgieron hacia afuera. Los ojos de Wang Baole brillaron. Dirigió la totalidad del espíritu ki de la armadura de llamas al brazo derecho mientras evadía la conciencia dormida en su interior. Con la ayuda de los meridianos de la armadura y las hebras de hueso blanco, el brazo derecho de la armadura comenzó a temblar. En el momento siguiente, Wang Baole comenzó a experimentar una sensación, como si el brazo derecho de la armadura se hubiera convertido en el suyo. Un pensamiento surgió en su mente. El árbol gigante vio con incredulidad cómo la mano derecha de la armadura de arrebates de llama se apretó en un puño. Un poder increíble surgió de la persona de Wang Baole, que transformó los cielos. Los vientos aullaron, las nubes rodaron y los mares de fuego a su alrededor comenzaron a resonar con el repentino desencadenamiento del poder. El inmenso poder de este aura hizo tartamudear la respiración de Wang Baole. El poder no vino del propio Wang Baole sino del brazo derecho de su armadura. Wang Baole se calmó lo suficientemente rápido, sus ojos brillaban de alegría. Era desafortunado que no pudiera dominar completamente el brazo, pero no estaba particularmente molesto. ¿A quién le importa mientras pueda manejarlo? Además, ahora está en mi poder. ¿A dónde puede escapar? Wang Baole observó los efectos de poder del brazo en su entorno con entusiasmo. Se deleitó con el increíble poder desatado por su mano derecha. Este era un poder que podía borrar todo a su paso una vez desatado. Wang Baole fue superado por la emoción. Creía que si volvía a enfrentarse a Sanai en una batalla, su lucha no requeriría tanto esfuerzo de su parte. Solo necesitaba darle un ligero golpe, destruirlo y terminar la pelea. Wang Baole no probó el poder de su golpe. Sin embargo, el simple apretar su puño había desatado tal poder que transformó el cielo y la tierra a su alrededor. El árbol gigante se encontraba a cierta distancia, temblando incontrolablemente. Su cultivo había sido suprimido por la demostración de fuerza. Su cabeza zumbó. Era como si Wang Baole tuviera la capacidad de destruir tanto su cuerpo como su alma con un solo golpe con su puño derecho. Su sentido de asombro y miedo hacia Wang Baole se intensificó. Mientras estaba temblando, los ojos de Wang Baole de repente brillaron. Wang Baole se volvió hacia el árbol gigante y dijo de repente, con voz fría: «Muéstrame qué más sacaste de la tumba». La mente del árbol gigante se adormeció cuando escuchó lo que dijo Wang Baole. La ansiedad y la duda explotaron en su mente como una sensación de peligro más fuerte que lo que había sentido antes se cernía sobre él.
Sacó todas sus bolsas de almacenamiento sin dudarlo. Incluso se aflojó la ropa para demostrar que no le ocultaba nada mientras hablaba frenéticamente. Anciano, no me estoy ocultando nada. Todas mis bolsas de almacenamiento están aquí. Puedes inspeccionarlos. Puedes castigarme como mejor te parezca si encuentras algo escondido en esas bolsas. Wang Baole, inexpresivo, levantó la mano izquierda y agarró el aire, haciendo que las bolsas de almacenamiento volaran hacia él. Los inspeccionó uno por uno y confirmó que el árbol gigante no había tomado nada más de la tumba en secreto. Sin embargo, no reveló nada en su rostro. Le dio una larga mirada al árbol gigante, luego desató el poder de su brazo derecho nuevamente. El árbol gigante tembló. Entonces, Wang Bao le dijo lentamente: Dime todo lo que viste en esa tumba. El árbol gigante tembló de asombro. Aterrorizado de que Wang Baole no creyera sus palabras, inmediatamente comenzó a contarle todo a Wang Baole. Anciano, hay un palacio subterráneo debajo de la tumba. Sin embargo, la niebla verde era demasiado espesa y no pude acercarme al palacio. Lo más lejos que pude aventurar fue donde se encontró el brazo roto, y fue lo único que pude llevar conmigo. Realmente no sé qué más hay dentro del palacio. Tuve la idea de infiltrarme en el lugar y grabar todo lo que he visto con el anillo de transmisión de voz, pero el dispositivo no se pudo activar. En ese momento, el árbol gigante se preocupó de que Wang Baole no lo creyera. Frenéticamente, comenzó a buscar en sus recuerdos con mayor detalle. Después de un momento, pareció recordar algo y continuó apresuradamente. Hay otra cosa. Vi una estela de piedra adentro también. La niebla era demasiado espesa y no pude leer lo que estaba escrito claramente. Solo pude ver 3 palabras. El discípulo de Tao Chen. La única razón por la que pude descifrar eso fue porque el tercer lote de plántulas tuvo que aprender los idiomas hablados y escritos de la gran expansión del palacio de Dao antes de nuestra llegada, explicó el árbol gigante a toda prisa. Había dicho la verdad y no le había ocultado nada a Wang Baole. Después de terminar de hablar, se quedó allí, lleno de miedo y ansiedad mientras observaba a Wang Baole. Wang Baole se congeló cuando escuchó al árbol gigante mencionar Dao Disciple Chen. Sus pupilas se contrajeron repentinamente y su cabeza comenzó a zumbar. Era como si acabara de ser alcanzado por un rayo. Afortunadamente, estaba oculto de forma segura dentro de su armadura, lejos de los ojos del árbol gigante. De lo contrario, con la inteligencia del árbol gigante, el árbol gigante podría comenzar a sospechar algo. El árbol gigante podría permanecer inconsciente, pero Wang Baole se había sorprendido por lo que el primero le había dicho. El árbol gigante no sabía nada de las 3 palabras que había visto, pero Wang Baole inmediatamente pensó en algo cuando escuchó esas palabras. Dao disciple Wuchen, Wang Baole murmuró para sí mismo en secreto. Miró la mano derecha de su armadura con incredulidad. No lo podía creer. Maldita sea, acabo de asaltar la tumba del yo pasado de Li Wuchen. La realización horrorizó a Wang Baole. Continuó atormentando sus pensamientos y apareciendo en el fondo de su mente mientras conducía el árbol gigante lejos y de regreso hacia el vasto palacio del Dao de expansión. ¿Este brazo pertenece al yo pasado de Li Wuchen? Si ese es realmente el caso, ¿cuán poderoso fue exactamente Li Wuchen en su vida pasada? Wang Baole se preocupó. Parecía que acababa de cavar su propia tumba. Ya había tensión entre él y Li Wuchen, y con lo que acababa de hacer, el rencor entre ellos, se había disparado. Sin embargo, no podía renunciar al brazo. Wang Baole se vio atrapado en un dilema, ya que tampoco podía simplemente matar a Li Wuchen. En primer lugar, Feng Qiuran sabía quién era Li Wuchen. En segundo lugar, aún no habían llegado al punto en que tuvo que matar a Li Wuchen. Además, incluso si realmente lucharan, Li Wuchen fue un discípulo de Tao en su vida pasada. Wang Baole creía que Li Wuchen tendría algún truco bajo la manga que podría usar para salvar su propia vida. Quizás el propio Li Wuchen no sabría que tenía estos trucos hasta que recuperara sus recuerdos de su vida pasada, pero eso también fue lo que lo convirtió en un oponente aterrador. Todo esto es solo un problema. Tengo que pensar en una forma de garantizar mi propia seguridad para que Li Wuchen no pueda hacerme nada, incluso después de que recupere sus recuerdos. Wang Bao le seguía suspirando por dentro. No estaba de humor para molestarse con el árbol gigante. Cayó en un silencio contemplativo mientras corrían de regreso al vasto palacio del Dao de la expansión. El árbol gigante lo seguía de cerca, suspirando en secreto también. Estaba preocupado por preocupaciones similares.
El Palacio del Dao era un lugar demasiado peligroso para él, por lo que tenía que encontrar una manera de hacerlo más seguro para él y asegurarse de que Wang Baole no lo rechazaría una vez que dejara de ser útil. Pensó por un momento y de repente recordó los escándalos que había escuchado en Marte, entre Wang Baole y la hija del senador principal, Li Waner. Una idea brilló en su cabeza y comenzó a hablar con gran cuidado. Anciano, durante los 2 años que pasaste en el vasto expansión Dao Palace, me las arreglé para conseguir una ahijada. Ella especialmente te idolatra. Tal vez le sea posible enviarla la próxima vez que la Federación envíe a alguien. ¿Podría seguirte y ocuparte de todas tus necesidades? Capítulo 627. Una idea. ¿Qué trucos estás jugando? Wang Baole se congeló, luego resopló cuando se volvió y miró al árbol gigante. ¿Estás tratando de tentarme con mujeres? Soy el gran anciano supremo del vasto palacio del Dao de la expansión. ¿Cómo puedo, HMM? Wang Bao le frunció el ceño. Estaba a punto de desatar furia justa en el árbol gigante y reprenderlo cuando de repente se detuvo, parpadeó y cayó en un profundo silencio contemplativo. El árbol gigante observó la intensa reacción de Wang Baole y suspiró en secreto. Parecía haber sobrepasado sus límites. Había actuado demasiado apresuradamente y había expuesto sus intenciones. Wang Baole no es una persona fácil de tratar, el árbol gigante pensó para sí mismo. Se dio cuenta de que debería haber usado otro enfoque para ganar el favor de Wang Baole. Wang Baole había logrado perfeccionar tanto su ingenio como sus medios, y era como si el árbol gigante estuviera tratando con alguien de su misma edad. Mientras el árbol gigante estaba sumido en sus propios pensamientos, la respiración de Wang Baole se aceleró gradualmente. Sus ojos comenzaron a arder con una luz feroz cuando los engranajes en su cabeza comenzaron a girar furiosamente. Las palabras del árbol gigante le habían dado una idea. Si también tengo una ahijada, que luego se convierte en compañera de Dao de Li Wuchen tendría que tratarme con respeto y llamarme su suegro cada vez que me vea. Incluso si recupera sus recuerdos y se convierte en el discípulo del Dao, tendrá que tratarme con respeto cuando me vea. Wang Baole se entusiasmó con ese pensamiento. Su seguridad estaría garantizada si lograba hacer esto. Independientemente de cuán increíble se haya convertido Li Wuchen, Wang Baole siempre sería su mayor. Esto fue un hecho. La respiración de Wang Baole se aceleró. Sus emociones fueron mostradas en su rostro y atrapadas por el árbol gigante, haciendo que el árbol gigante se congele. Estaba comenzando a sospechar que algo estaba sucediendo cuando Wang Baole de repente se echó a reír. Le dio una fuerte palmada al árbol gigante en el hombro, con los ojos llenos de aprobación. Compañero daoísta Osmantus, de hecho tienes experiencia y eres observador. Bien, bien, tengo muchas esperanzas en ti. Wang Baole se rió a carcajadas. Con las manos detrás de la espalda, se alejó con obvio buen humor, dejando atrás el árbol gigante parpadeando hacia él. Las sospechas del árbol gigante comenzaron a crecer. Reflexionó un momento y se preguntó si Wang Baole estaba tratando de insinuar algo. Wang Baole ignoró el árbol gigante, que estaba haciendo conjeturas salvajes detrás de él. Continuó caminando mientras perfeccionaba sus planes en su cabeza. Cuanto más lo pensaba, más razonable era su idea. En su entusiasmo, comenzó a buscar posibles candidatos para ser su ahijada. Esta primera persona en la que pensó fue Li Yi. De ninguna manera. Ella tiene grandes pechos pero sin cerebro. Si la reclamo como mi ahijada y la emparejo con Li Wuchen, no importa si yo fuera su padre biológico, definitivamente obligaría a Li Wuchen a deshacerse de mí. Wang Bao le sacudió la cabeza. Pensó un poco y luego recordó a la chica de mal genio de la secta Conata de la manifestación de pluma, la que tenía una constitución imponente y musculosa y un carácter directo. Parecía una gran pareja para Li Wuchen. Ella tampoco lo hará. La estética de Li Wuchen parece inclinarse hacia lo convencional. Si trato de forzarlos juntos, eso probablemente hará que no me guste más. La cabeza de Wang Bao le comenzó a latir. Realmente no era experto en tal politiquería. Miró de reojo, sus ojos centellearon cuando cayeron sobre el árbol gigante. Este viejo parece lleno de ideas tortuosas. Debería hacer que haga esto. Debería poder hacer un gran trabajo. Wang Bao le sonrió ante ese pensamiento. Miró el árbol gigante y dijo en un tono amigable. Compañero daoísta Osmantus. El árbol gigante había estado sumido en sus pensamientos mientras observaba cuidadosamente a Wang Baole todo el tiempo. Un pensamiento cruzó por su mente cuando vio la sonrisa en el rostro de Wang Baole.
Su respiración se detuvo, y rápidamente ahuecó sus puños. Llamarme compañero taoísta es simplemente demasiado. No soy digno de tal título. Anciano, por favor solo llámame pequeño Osmanthus. Wang Bao le estaba satisfecho con la actitud del árbol gigante. El árbol gigante realmente no era tan malo después de todo. Hizo lo que le dijeron y conoció sus límites, lo que hizo que Wang Bao le sonriera de nuevo, suavemente. Bueno. Pequeño Osmanthus, tengo una tarea para ti. Tu deseo es mi comando. El árbol gigante tembló, luego respondió solemnemente y con el mayor respeto. Realmente es un asunto pequeño. Tengo un amigo que está en el tercer lote de cultivadores de la Federación. Deberías haber oído hablar de él, es el discípulo del gran anciano supremo del Ethereal Dao College, Li Wuchen. Wang Bao le habló muy lentamente. Estaba mirando el árbol gigante casualmente mientras hablaba. El árbol gigante no se atrevió a adivinar salvajemente, y la expresión de su rostro permaneció sin cambios. No iba a hacer preguntas ni a reflexionar sobre la relación entre Wang Bao y Li Wuchen. Solo sabía una cosa, y era que, si quería garantizar su seguridad, no tenía que hacer preguntas ni hacer suposiciones descabelladas. Simplemente tenía que llevar a cabo las instrucciones de Wang Bao. Conozco al hermano menor Li Wuchen desde hace algún tiempo, y él ha estado sin pareja por muchos años. No puedo soportar verlo tan solo. ¿Por qué no haces algunos arreglos y haces que conozca más discípulas femeninas? ¿Sabes a lo que me refiero? Según las autobiografías de los altos funcionarios, no había necesidad de verbalizar explícitamente todo. Esta fue una prueba de las capacidades de un subordinado, así como una forma de protegerse. Esto era lo que Wang Bao le estaba haciendo ahora mientras hablaba con el árbol gigante. El árbol gigante era el vicegobernador de la colonia marciana. Puede que no sea un humano nativo de la Federación, pero había servido muchos años en su oficina. También era muy inteligente y plenamente consciente de cómo funcionaban las cosas en la Federación. Después de escuchar lo que Wang Bao le había dicho y de pensarlo un poco, entendió de inmediato lo que Wang Bao le estaba tratando de decir. Apretó los puños y aceptó hacer lo que Wang Bao le había dicho. Anciano, tu sincera preocupación por Li Wuchen toca mi corazón. Acabo de llegar al Palacio Dao y no estoy familiarizado con Li Wuchen y sus preferencias. Puede que tenga que molestarte en muchas ocasiones, así que busco tu aprobación y perdón. Los ojos de Wang Bao le brillaron cuando escuchó lo que el árbol gigante había dicho. El significado explícito de las palabras del árbol gigante no era importante, era el significado implícito lo que importaba. El árbol gigante le estaba diciendo a Wang Bao claramente que sabía lo que Wang Bao le estaba tratando de hacer y que vigilaría de cerca a Li Wuchen, informando sobre cada uno de sus movimientos y con qué discípula íntima era íntima. Un ambiente seguro y estable es muy importante para los cultivadores de mi rango. No molestes mi cultivo con demasiada frecuencia, dijo Wang Bao casualmente, luego se volvió y se fue. El árbol gigante estuvo de acuerdo. Ya había traducido lo que Wang Bao le acababa de decir en su cabeza. Lo que Wang Bao le quiso decir fue, debería vigilar de cerca a Li Wuchen. No había necesidad de preocuparse por molestar a Wang Bao. De hecho, es mejor que se asegure de hacer el trabajo, de lo contrario, el árbol gigante sería el que sufriría un entorno de cultivo inseguro e inestable. La pareja viajó rápidamente durante 2 semanas y finalmente llegó al extenso palacio del Dao de la Expansión. El árbol gigante inmediatamente comenzó a cumplir los deseos de Wang Bao a su regreso. Había trazado un plan detallado durante su viaje de regreso. Tenía el respaldo de un gran anciano supremo, lo que le facilitó las cosas. Su nivel de cultivo aseguró que era el cultivador más poderoso de la facción de la Federación después de Wang Bao y Sect Lord Zhu. El vasto expansión Dao Palace también había hecho su tarea en el árbol gigante. No era humano y no poseía un cuerpo hecho de carne y hueso. Originalmente había sido un árbol que luego se había levantado para convertirse en un cultivador, y poseía muchas cualidades extrañas. En los próximos días, Wang Bao le dejó de lado este asunto y comenzó su cultivo. Quería familiarizarse con la mano derecha del discípulo del Dao que acababa de fusionarse con su armadura de archa arrebatar llamas. Intentó usarlo varias veces para probar los límites del poder del brazo, así como su capacidad para resistir su poder. Después de múltiples intentos, Wang Bao le concluyó que podía liberar el poder del brazo 3 veces. Cada ataque fue a la vez una experiencia aterradora y estimulante. Cada ataque estaba imbuido del poder de destruir completamente a Sanai.
El dominio de Wang Bao del nivel final de la transformación inmortal del rayo, punto del inmortal del rayo, también había aumentado. Además, la fusión del brazo roto y su armadura Tearch también le dio bastante inspiración. Sacó los dos cadáveres del reino de los inmortales espirituales Starfan Beas que había recuperado de la estrella residente de Starfan Beas e intentó fusionar los cadáveres con su armadura. La fusión falló. Tal vez solo tuve éxito la primera vez porque el brazo roto es un armamento divino. Wang Bao le pensó. A pesar de su reticencia a hacerlo, no tuvo más remedio que rendirse. Hizo uso del estado de su anciano para buscar información sobre el refinamiento de los títeres. Obtuvo algo de información, pero aún necesitaba hacer más investigación y experimentación para tener éxito. Lo más importante que le quedaba a Wang Bao ahora era prepararse para su avance desde el reino de la formación del núcleo perfeccionado hasta el reino del alma naciente. Los derechos de Wang Bao como gran anciano supremo le permitieron acceder a muchos registros sobre las muchas formas en que uno podía ascender al reino del alma naciente, así como a los diferentes tipos de almas nacientes que existen. Había más de 300 tipos de almas nacientes. Todos eran diferentes en minutos, y la decisión de uno de decidirse por un tipo de alma naciente determinaría su futuro. Wang Bao le estudió los distintos tipos mientras trataba de determinar qué tipo debía elegir. También trató de preguntarle a Little Missy, y ella descartó algunas opciones. Luego, dijo con la voz de los experimentados, que mientras Wang Bao le formara con éxito una de esas docenas de almas nacientes, ella tendría una forma de mejorar la calidad de su alma naciente. Esto sería de gran ayuda para el futuro de Wang Bao. Capítulo 628. Zhou Mei. El alma inmortal del rayo, el alma de los 5 elementales, el alma del sueño celestial, el alma de los 9 tierras, la cabeza de Wang Bao comenzó a latir. Su cabeza estaba llena de las docenas de almas nacientes que Little Missy le había dicho. También había encontrado la manera de avanzar en los registros de Vastex Panserao Palace. Él frunció el ceño ligeramente. Simplemente había demasiadas variedades de almas nacientes. El reino del alma naciente era un vasto abismo que separaba los niveles de cultivo. Transformar el núcleo de uno en un alma era similar a formar una segunda vida, y esto transformaría dramáticamente la vida de un cultivador. La teletransportación fue uno de esos cambios que experimentaría el cultivador. La formación de un alma naciente lo convirtió en un hijo de los cielos y la tierra, y el cultivador podría fusionarse con las leyes nomológicas y ejercerlas. Un alma naciente también tenía el poder de controlar las tierras. Algunas civilizaciones primitivas llaman almas nacientes demonios antiguos. Eso demostró lo poderoso que era un cultivador del reino alma naciente. El poder de un alma naciente estaba relacionado con el tipo de alma. Había innumerables civilizaciones de cultivo en el universo y tantos tipos diferentes de almas nacientes. Li Xingwen era un alma de Dao, y su poder divino basado en la iluminación contribuyó en parte a eso. Duan Mu que eligió cultivar un alma de los 5 elementales, y su esencia estaba irrevocablemente ligada a la fortuna de la Federación. Esto puede parecer extraño y misterioso, pero lo que esencialmente significaba era que su alma naciente era la manifestación de sus ideales y voluntad. Wang Bao le había preguntado a la secta Lord Shu sobre su alma naciente, y había elegido el alma violenta, una que se centraba en la violencia y la muerte. Las almas nacientes que tenían todos en la Federación y el Palacio Dao eran casi todas diferentes. Puede haber similitudes entre sus almas nacientes, pero existían pequeñas diferencias. Era imposible decir qué tipo de alma naciente era mejor, ya que solo había una forma de determinar el potencial de un alma naciente, y esa era, su calidad. Eso fue lo que determinó hasta qué punto el alma naciente de uno podía fusionarse con las leyes nomológicas, y eso determinaría la destreza de batalla y el futuro de uno. Los registros del Palacio del Dao también mencionaron algo más, que era el extremadamente raro alma naciente de los 5 tipos que se había encontrado dispersa en innumerables civilizaciones. Eran considerados leyendas. El vasto expansión Dao Palace del pasado tuvo la oportunidad de cultivar uno de esos alma naciente, pero las formas de su cultivo se habían perdido. El extenso palacio de Dao de la gran expansión actual ya no guardaba los secretos para la formación de un alma naciente. Wang Bao le había preguntado a Little Missy sobre eso, pero Little Missy solo respondió y le dijo que no fuera demasiado ambicioso y anhelara algo que estaba fuera de su alcance. Wang Bao tenía su propia comprensión única de lo que Little Missy le había dicho. Apuesto a que es muy probable porque ella no sabe mucho al respecto. O tal vez tiene miedo de decirme.
Wang Bao le parpadeó. Se había dado cuenta hace algún tiempo de que cada vez que Little Miss le había dado un objetivo que parecía inalcanzable, de alguna manera lo lograría sin mucho problema. Pequeña Missy, esa legendaria alma naciente que no se puede lograr, ¿qué es exactamente? Wang Baole no pudo evitar sentirse tentado cuando lo pensó, por lo que intentó preguntar de nuevo. La pequeña Missy parecía estar pensando lo mismo también y no respondió la pregunta de Wang Baole de inmediato. No había oído hablar de muchos relatos exitosos de personas que lograron el legendario alma naciente de los 5 tipos. No era simplemente legendario y parecía casi imposible. Ella todavía parecía un poco incómoda. Parecía haber mencionado que era imposible. Debería estar bien, solo diciendo que... Si logra hacer posible lo imposible otra vez, lo llamaré abuelo. La pequeña Missy resopló en secreto. Ella continuó consolándose antes de ser atrapada repentinamente por la necesidad de abofetearse. Podría no haber sido tan malo si ella no hubiera dicho eso, pero ahora que tenía... El agotamiento de repente venció a Little Missy ante ese pensamiento. Ella decidió no pensar más en eso. El tiempo pasó constantemente y pasó otro mes. Mientras Wang Bao le continuó su cultivo y su estudio de las almas nacientes, el árbol gigante hizo todo lo posible para completar la tarea que Wang Bao le había encomendado. Hizo un buen trabajo. Identificó a todas las discípulas que pudo encontrar y luego comenzó a crear numerosas oportunidades para que Li Wuchen y estas discípulas se enamoraran. El árbol gigante no se dio cuenta de lo talentoso que era en esta área. Los cielos recompensaron a los que trabajaban diligentemente. Bajo sus ojos vigilantes y una planificación cuidadosa, el árbol gigante finalmente descubrió algo. Verificó sus observaciones repetidamente y luego corrió hacia Wang Baole e informó sus hallazgos. Estimado anciano, tu humilde servidor pasó un mes y finalmente pudo completar la misión que asignaste. He encontrado a una discípula femenina, Li Wuchen, que está románticamente interesada. El árbol gigante inmediatamente ahuecó sus puños y se inclinó profundamente cuando vio a Wang Baole. Tanto su actitud como la mirada en sus ojos hablaban de gran deferencia. Wang Baole se animó, pero mantuvo sus pensamientos para sí mismo y simplemente asintió levemente. El árbol gigante vio la reacción de Wang Baole e inmediatamente sacó un deslizamiento de jade y se lo presentó a Wang Baole, susurrando. Me di cuenta de que Li Wuchen tiene una relación con un cultivador del reino Truebread perfeccionado, Zhou Mei, que está fuera de lo común, así que hice una verificación de antecedentes de Zhou Mei. Ella es una de las cultivadoras en el tercer lote. A pesar de que su nivel de cultivo no es muy alto, es una de las cultivadoras más poderosas que han surgido del Ethereal Dao College en los últimos años. Por eso fue seleccionada por el Ethereal Dao College para ser transferida al Palacio de Dao. Este deslizamiento de jade contiene los registros de Zhou Mei para su inspección, Elder. El árbol gigante bajó la cabeza después de su informe y se mantuvo en silencio. Había descubierto la relación entre Zhou Mei y Wang Baole. Sin embargo, si Wang Baole no iba a mencionar eso, tampoco lo señalaría. Simplemente iba a cumplir con su deber según las instrucciones. No se atrevió, ni deseaba preguntarle a Wang Baole sobre otros asuntos relacionados. También había investigado esos asuntos claramente, pero eso fue porque no se permitió cometer ningún error ni cometer ningún tipo de supervisión en caso de que Wang Baole lo interrogara sobre ellos. Esto era algo que había aprendido de sus subordinados cuando había sido vicegobernador de la colonia marciana. Uno debe llevar a cabo las órdenes dadas a él obedientemente mientras piensa 3 pasos por delante. Puede parecer que solo había completado la tarea de acuerdo con lo que se le había indicado, pero en realidad, también se había familiarizado con todos los detalles relacionados con su misión. Había realizado verificaciones sobre asuntos relacionados que habían estado más allá del alcance de su deber y se había preparado para la posibilidad de tener que responder cualquier pregunta en el acto. Habría podido responderlas fácilmente. El árbol gigante había hecho todo lo posible mientras cumplía las instrucciones de Wang Baole. Su cabeza permaneció baja. Mientras tanto, Wang Baole se había congelado en el acto. Estaba familiarizado con el nombre Zhou Mei, pero no podía recordar por qué en ese momento, por lo que tomó el deslizamiento de jade y comenzó a examinar su contenido. Ella es de Marte, graduada de la Academia Dao Mountain Mist. Los ojos de Wang Baole se abrieron cuando lo leyó. Sus pensamientos se aclararon cuando finalmente se dio cuenta de por qué le había resultado familiar el nombre. La imagen de una joven gordita apareció en su mente. Wang Bao le parpadeó y continuó leyendo.
El informe en el deslizamiento de Jade fue muy detallado, e incluyó información sobre la familia de Zhou Mei y sobre lo que había estado haciendo después de graduarse. Había elegido ingresar al Ethereal Dao College y había completado sus estudios en la isla de la Academia Superior. Durante su tiempo allí, ella había elegido entrar en el Dormic Armament Pavilion. Todo hizo que Wang Baole se confundiera un poco. Podía recordar vagamente su tiempo en la Academia Dao Mountain Mist. Los rostros de sus alumnos pasaron por su mente, y pronto, la expresión en el rostro de Wang Baole se suavizó. No pudo contener una sonrisa. El árbol gigante notó la sonrisa en la cara de Wang Baole. Wang Baole debe haber recordado que Zhou Mei había sido una vez su alumno. Dijo en voz baja. Elder, según mis observaciones, Zhou Mei y Li Wuchen parecen estar enamorados el uno del otro. Le pregunté discretamente a otros cultivadores del Ethereal Dao College y recibí pruebas concretas de eso. De hecho, algo está sucediendo entre ellos, y parece que se está desarrollando aún más durante su tiempo juntos en el vasto expansión Dao Palace. El árbol gigante dejó de hablar en ese punto. Bajó la cabeza y esperó las instrucciones de Wang Baole. Wang Baole se calló. Podría haber elegido echar una mano a Li Wuchen si la otra persona involucrada no fuera su propia alumna y fuera alguien que no conocía. Hubiera intentado ayudar al desarrollo de este romance sin ir en contra de sus propios principios. Pero Zhou Mei, su alumno, ahora estaba implicado en el asunto, por lo que Wang Baole no iba a actuar precipitadamente. Necesitaba hablar con Zhou Mei personalmente y comprender lo que estaba sucediendo antes de poder tomar una decisión. Si Zhou Mei no fuera una parte dispuesta en esta relación, Wang Baole detendría cualquier plan que tuviera en mente y encontraría otra forma de mantener a Li Wuchen bajo control. Además, podría haber sobreestimado el problema en cuestión. Quizás cuando Li Wuchen finalmente recuperó sus recuerdos, Wang Baole ya habría alcanzado el reino planeta. Ante ese pensamiento, la actitud de Wang Baole cambió. Él sonrió cuando dijo: Pequeño Osmanthus, trae a mi discípulo Zhou Mei por aquí. Mi memoria puede estar fallando ya que no la reconocí al principio. Tal vez se avergüenza fácilmente y no se atreve a venir a verme. Al decir eso, Wang Baole de repente se dio cuenta de algo. Tal vez Zhou Mei sintió algo por Li Wuchen, por lo que no se atrevió a visitar Wang Baole. Después de todo, ella era consciente de la tensión entre él y Li Wuchen. La Academia Fire Spirit y la Academia Dao Mountain Mist habían sido ferozmente competitivas y hostiles entre ellas, y la propia Zhou Mei había sido una de las participantes. Wang Baole se preguntó cómo se habían unido la pareja en primer lugar. Capítulo 629. Un arreglo matrimonial. Al escuchar las instrucciones de Wang Baole, el árbol gigante se despidió y fue a buscar a Zhou Mei. Explicó brevemente la situación a la joven, que estaba claramente nerviosa. Parecía una niña que acababa de hacer algo mal. El árbol gigante conocía la relación profesor-alumno entre Wang Baole y Zhou Mei, por lo que se paró pacientemente a un lado y no la apresuró. Después de un largo momento, Zhou Mei finalmente respiró hondo. Había determinación en sus ojos mientras seguía el árbol gigante hasta el palacio de Wang Baole. Cuando entró en el palacio y vio a Wang Baole sentado al final del pasillo, la ansiedad en el corazón de Zhou Mei aumentó. Estaba entremezclado con entusiasmo y respeto mientras ella se inclinaba y saludaba a Wang Baole. Zhou Mei, tu humilde discípulo, saluda al decano. Wang Baole estudió a la joven antes que él. Zhou Mei había madurado claramente. Su cultivo había mejorado, y como resultado, el cuerpo musculoso que había obtenido al practicar la habilidad devoradora del cielo de Wang Baole había adelgazado considerablemente. En cualquier caso, su fuerza física era claramente mayor que otras en el mismo reino de cultivo. Este fue el resultado de la técnica de cultivo que Wang Baole les había enseñado. Zhou Mei no fue el único que se benefició de ello. Su grupo original de estudiantes ahora se asignó a varios departamentos de la federación, y su fuerza física era mayor que otros en el mismo reino de cultivo. La creciente fama y reputación de Wang Baole significaba que el respeto de sus alumnos hacia él se había fortalecido en lugar de debilitarse todos estos años. Zhou Mei no fue la excepción. Saludó a Wang Baole con entusiasmo y se dirigió a él como decano, lo que le trajo muchos recuerdos. Suspiró y levantó su mano derecha, y con un movimiento de su mano, una fuerza súbita y gentil la puso de pie. Han pasado bastantes años desde la última vez que nos vimos. Has crecido, este es mi descuido. No hubiera sabido que estabas aquí en el palacio de Dao si no hubiera visto tu nombre. Wang Bao le miró a Zhou Mei y suspiró. Estaba experimentando una sensación extraña.
Él no era tan viejo, pero ahora, al ver a su estudiante antes que él, de repente se sintió viejo. Quizás he envejecido realmente. Wang Baole instintivamente palmeó su barriga. Se había vuelto bastante gordito. El decano es el gran anciano supremo del Palacio de Dao y está ocupado con asuntos administrativos. Tu humilde discípulo entiende eso. En verdad, tu humilde discípulo está demasiado avergonzado para enfrentar al decano. Zhou Mei mordió los labios y susurró. El sentimiento que tenía hacia Wang Baole era bastante especial. Su relación se sentía como una entre padre e hijo, pero no era exactamente eso. Él era el maestro que le había enseñado. Sin Wang Baole, Zhou Mei no habría llegado a donde estaba ahora. Ella habría permanecido mansa y tímida como lo había sido. Wang Baole había cambiado su destino y el de sus compañeros de escuela. Wang Baole había sido quien les había enseñado confianza y el poder de la unidad. El propio Wang Baole no sabía cómo su rápida progresión había unido a los estudiantes que había enseñado en ese momento. Se identificaron como la facción de Wang Baole, formando una nueva fuerza en los diversos departamentos de la Federación. Su facción todavía estaba recién formada, pero uno podría imaginar la influencia que tendría en el futuro a medida que se desarrollaran más en sus carreras. Sus mayores también habían formado una base sólida en la Federación, y Marte era una clara indicación de su fuerte presencia. Es por eso que Zhou Mei había elegido ingresar al Ethereal Dao College después de graduarse de la Academia Dao Mountain Mist. Sin embargo, los destinos eran misteriosos. Entonces no se había dado cuenta de que algún día podría enamorarse de Li Wuchen, su enemigo mayor y pasado. Por eso se había avergonzado demasiado de visitar Wang Baole. Wang Baole miró pensativamente a Zhou Mei. No mencionó de inmediato a Li Wuchen y comenzó preguntando a Zhou Mei sobre los otros estudiantes y cómo estaban. Zhou Mei se relajó lentamente y dejó de estar tan nervioso. Luego, con una cara sonriente, preguntó suavemente. Zhou Mei, esta cosa entre tú y Li Wuchen. Wang Baole dejó su frase colgando mientras miraba seriamente a los ojos de Zhou Mei. Zhou Mei inmediatamente se puso nerviosa bajo la mirada de Wang Baole, y mientras escuchaba la pregunta oculta de Wang Baole en sus palabras, la conmoción y el miedo colorearon su rostro. Su voz comenzó a temblar y comenzó a tartamudear. Dean, sobre este asunto. La cara de Wang Baole se oscureció cuando Zhou Mei se puso nervioso y comenzó a tartamudear. Pensó lo peor y dijo de repente. ¿Intentó Li Wuchen complicarte las cosas después de que ingresaste al Ethereal Dao College? ¿Hizo algo despreciable? Eso debe ser. Li Wuchen, ¿cómo se atreve? Wang Bao le golpeó la manija de su asiento. Desató un aura temible, luego gritó al árbol gigante, que había estado parado en una esquina. Compañero daoísta Osmantus, ve por Li Wuchen por mí. No, eso no es. La cara de Zhou Mei se puso pálida antes de que el árbol gigante pudiera decir algo. Se tambaleó hacia adelante apresuradamente, las lágrimas llenaron sus ojos mientras su rostro estaba teñido de preocupación y miedo. Estaba claro que estaba preocupada. Wang Bao le pudo ver eso. Suspiró, luego agitó la mano y consiguió que el árbol gigante se quedara. Luego, se frotó la frente y miró a Zhou Mei, que había bajado la cabeza. Un largo momento después, Wang Bao le volvió a hablar. Zhou Mei, dime, ¿estás realmente enamorado de Li Wuchen? ¿Estás seguro de que quieres convertirte en un compañero de Dao con él? Deja de tratar de ocultarme la verdad. Si lo eres, entonces lo eres. Si no lo eres, entonces no lo eres. La voz de Wang Bao le perdió su feroz calidad. Era como si se hubiera convertido en el decano de la Academia de la Montaña de Dao Mountain nuevamente. Zhou Mei se sonrojó y bajó la cabeza pensando. Entonces, ella respondió mansamente. Sí. Wang Bao le guardó silencio, luego sacudió la cabeza y sonrió. Dado que ambos eran partes dispuestas en este romance, no era necesario que continuara observándolos. Eventualmente se convertirían en socios en el futuro. Su interferencia simplemente haría que la relación sea oficial antes. Como discípulo de Dao, si Li Wuchen se convirtiera en socio de Dao con alguien de la Federación, esto consolidaría aún más la alianza entre la Federación y el Palacio de Dao. Por supuesto, lo más importante era que ambos realmente tenían sentimientos el uno por el otro, ya que no tendría sentido si una de las partes no estuviera dispuesta a comprometerse. Al pensar eso, Wang Bao le observó a Zhou Mei durante un tiempo más y concluyó que realmente sentía algo por Li Wuchen. Había tomado una decisión y dijo de repente.
Compañero daoísta Osmantus, por favor, haz que traiga a Li Wuchen aquí. Zhou Mei todavía parecía preocupada, pero el tono cortés de Wang Baole la hizo suspirar de alivio. Ella mantuvo la cabeza baja y se quedó allí en silencio. Su corazón se aceleró. Era una mujer inteligente, y sabía lo que su decano estaba tratando de hacer. Esta fue la primera vez que Wang Baole jugaba Matchmaker, y fue una experiencia refrescante. Él sonrió y bromeó con Zhou Mei, luego comenzó a hablar sobre Hinduozi. Se sorprendió al descubrir que Hinduozi no había regresado a la corporación Trilunaris después de la graduación, sino que se había unido al ejército en la base lunar. Los dos conversaron un rato antes de que el eficiente árbol gigante condujera a Li Wuchen al palacio de Wang Baole. Li Wuchen no había querido ir, pero el árbol gigante le había dicho que Zhou Mei estaba allí, por lo que Li Wuchen solo podía suspirar en secreto y seguir al árbol gigante. Tan pronto como entró en los pasillos, vio a Wang Baole sentado al final, conversando alegremente con Zhou Mei. La vista llenó su corazón con una miríada de emociones. Sabía que Zhou Mei era el discípulo de Wang Baole, y también sabía que no podían ocultar su relación a Wang Baole. La vergüenza y la conciencia de su conflicto pasado pusieron a Li Wuchen nervioso y lleno de ansiedad. Justo después de que Li Wuchen había entrado en los pasillos, antes de que pudiera extender sus saludos, la expresión en el rostro de Wang Baole se volvió helada de inmediato. Dijo fríamente: Li Wuchen, lo que tienes entre tú y Zhou Mei termina hoy. No deseo que molestes a mi discípulo en el futuro. Si lo haces, te mataré. Tan pronto como Wang Bao le dijo eso, la conmoción cruzó la cara de Zhou Mei. Dean, tú. Li Wuchen se congeló. Su respiración se volvió pesada y su rostro se puso pálido. Entonces, vio la expresión de Zhou Mei y escuchó lo que ella había tratado de decir. Era como si de repente le infundiera poder. Ignoró su nerviosismo y su ansiedad y avanzó con determinación y hostilidad en sus ojos. Elder Wang, esto es entre Meier y yo. Puede que hayas sido su maestra, pero eso no te da derecho a detenerte. Puedo garantizar su avance al reino de la formación del núcleo perfeccionado dentro de un año. Incluso puedo garantizar tu entrada en la Cámara de Arte Naciente para que puedas tener la oportunidad de alcanzar el reino del alma naciente. Sin embargo, si no aceptas hacer lo que te digo, puedo hacerte la vida difícil incluso si perteneces al palacio de Dao. Morirás en el cuerpo de la espada. Liu Chen, sabes lo que debes hacer. Piénsalo bien y dame tu respuesta. La voz de Wang Bao le era fría, y la violencia llenó el aire. Todo el palacio estaba abrumado por una cierta pesadez. Luego, levantó su mano derecha y señaló a Zhou Mei. Un hechizo se encendió y selló los labios de Zhou Mei. Ella no podía hablar y solo podía preocuparse en silencio. La cara de Li Wuchen se volvió más pálida, y la furia en sus ojos se intensificó. Miró a Wang Baole sin pestañear y forzó su respuesta sin dudarlo. Wang Baole, mi respuesta es, no. Wang Baole puso los ojos en blanco. Tenía que admitir que había sido demasiado dramático, pero no tenía otra opción, ya que así fue como se desarrollaron todos los dramas televisivos en la Federación. Él creía que debía haber una razón para eso. Escuchó la respuesta de Li Wuchen y lo miró seriamente. Llegó a una conclusión. Golpeó la manija de su asiento, luego se puso de pie. Mientras hablaba, su voz sonó, cargada de autoridad. No. Que así sea. Tomaré la decisión por los dos ahora mismo. Su unión se llevará a cabo dentro de este palacio. Te convertirás en un compañero de Gao, inseparable tanto en la vida como en la muerte. Liu Chen, ¿consientes? Capítulo 630. Primera aparición. Li Wuchen estaba aturdido por las palabras de Wang Baole. Sus ojos se abrieron cuando miró a Wang Baole confundido, luego miró a Zhou Mei. Se dio cuenta de que Zhou Mei todavía estaba encarcelado por un sello, por lo que no tenía forma de responderle. Li Wuchen no se recuperó de su conmoción durante bastante tiempo. Wang Baole contempló la atónita mirada de Li Wuchen con calma y casualmente dijo: tenía este amigo. Era una persona terrible que cometió un acto de deslealtad a su pareja. Al día siguiente, murió. Li Wuchen tragó saliva tan pronto como Wang Bao le dijo eso. No era que no estuviera de acuerdo con la propuesta, sus reacciones agitadas anteriores deberían haberlo demostrado, pero todo había sucedido demasiado rápido. Aún no se había recuperado de su conmoción y confusión. Ahora que las cosas se habían desarrollado de esta manera, Li Wuchen no iba a dudar más. Apretó los puños y se inclinó profundamente hacia Wang Baole. Sí, tu humilde discípulo lo hace.
Wang Baole estaba extremadamente complacido con Li Wuchen dirigiéndose a sí mismo como su discípulo. Levantó su mano derecha y señaló a Zhou Mei, liberándola del sello. Él le preguntó suavemente, Meier, ¿estás de acuerdo con eso? Zhou Mei se sonrojó y bajó la cabeza. Su voz era suave pero clara. Como ordena el decano. Wang Bao le sacudió la cabeza y sonrió. Puede que tenga algo que ganar con este exitoso emparejamiento, pero la felicidad que sintió al ayudar a su discípulo a casarse fue definitivamente mayor que la satisfacción que obtuvo del primero. Bien, puedes regresar. Espera mis noticias. Como tu superior, me ocuparé de toda la ceremonia por ti. Wang Bao le sonrió y, con un gesto de su mano, indicó que podían irse. Li Wuchen finalmente entendió lo que iba a suceder y fue superado por la emoción. Miró a Zhou Mei. Este último se sonrojó y le devolvió la mirada. La pareja se miró y vio su alegría reflejada en los ojos del otro. Gracias, gran supremo anciano. Li Wuchen respiró hondo y se inclinó profundamente. Lo hizo con una felicidad y respeto sin precedentes. Lo habían conquistado y estaba más que agradecido con Wang Baole. Zhou Mei también se fue, y se fue junto con él. Wang Bao le suspiró mientras miraba sus espaldas en retirada. Li Wuchen podría ser un poco doloroso en el trasero, pero tiene un buen corazón. Espero que sigan siendo socios y compartan sus vidas para siempre. Wang Bao le sonrió, luego le indicó al árbol gigante que él también podía irse. No quedaban otras personas en los pasillos excepto él. Fue entonces cuando Wang Bao le volvió a sentarse. Comenzó a pensar en la unión entre Li Wuchen y Zhou Mei. Lo primero que pensó fue en la reacción de Feng Qiuran a este asunto. Feng Qiuran no está en posición de interferir, es decir, a menos que ella revele la verdadera identidad de Li Wuchen. Wang Baole se dio cuenta entonces de que este matrimonio definitivamente iba a tener lugar. Sacó su transmisión de voz y comenzó a hacer preparativos. También hizo uso de la formación de teletransportación y buscó las opiniones de Li Xingwen sobre el asunto. La Federación trató el mensaje de Wang Baole con la mayor importancia y discutió el asunto repetidamente. Li Xingwen incluso contactó a los padres de Zhou Mei. La Federación también envió sus planes que detallan los próximos pasos a seguir para asimilar la Federación con el Palacio Dao a Wang Baole. La Federación iba a permitir que el Palacio del Dao enviara 30 cultivadores del Palacio del Dao a la Federación para un intercambio cultural. El nivel de cultivo para este primer lote tenía que estar por debajo del reino del alma naciente, y Li Wuchen debía liderar la fiesta. La Federación también esperaba que el Palacio de Dao traería una semilla del árbol jacinto con ellos. Sería plantado en la Federación y sería visto como prueba de su fuerte alianza. Después de recibir los planes de la Federación, Wang Baole se acercó al señor de la secta Shu, el árbol gigante, así como a Zhao Yamen para discutir este asunto. Zhao Yamen no sabía si reírse o llorar por la casamentera de Wang Baole, y al final no hizo muchos comentarios al respecto. Los cuatro discutieron la propuesta de la Federación y dieron sus propias opiniones sobre el asunto. Wang Baole también presentó su propia idea. Quizás en la fase inicial, primero podríamos establecer una alianza llamada Dao Commonwealth. Habrá dos grandes tierras santas. El primero es la Tierra, y se llamará la Federación Tierra Santa. La segunda es la antigua espada de bronce verdoso, y se llamará la Tierra Santa de la Gran Extensión. Las otras estrellas seguirían siendo conocidas como regiones, y su jurisdicción recaería en la comunidad de Dao. La propuesta aún estaba en pañales. Era simplemente una idea que Wang Baole había formado con su experiencia como gran anciano supremo. Después de discutir con los demás, finalmente decidieron enviar esta propuesta de vuelta a la Federación. El grupo de expertos de la Federación determinaría su viabilidad. No era posible enviar transmisiones de voz entre la Federación y el Palacio de Dao, por lo que solo podían intercambiar mensajes enviando notas de comunicación de Jade a través de la formación de teletransportación. Por eso las comunicaciones tardaron 7 días. La propuesta de la Commonwealth de Dao llamó la atención de la Federación. La Federación tenía ideas similares, pero aún no estaban listas para formar una comunidad. Por eso la idea había quedado como una idea para una discusión más a fondo. En cuanto a la boda entre Li Wuchen y Zhou Mei, tanto Li Xingwen como Duan Muke dieron su visto bueno. Las noticias de la primera boda de los socios de Dao de la Federación y el Palacio de Dao, respectivamente, se extendieron lentamente por todo el Palacio de Dao en los días siguientes. Feng Qiuran se sorprendió cuando escuchó la noticia, pero después de algunas dudas, finalmente decidió reconocer el sindicato.
Su permiso silencioso significaba que ya no había obstáculos que impidieran la unión. El señor de la secta Shu sabía que la boda serviría como una motivación adicional para fortalecer la alianza entre la Federación y el Palacio Dao. Además, Zhou Mei era estudiante de Wang Baole. Por eso decidió participar también en los preparativos. Pasó otra semana. La boda, celebrada en el Palacio de Dao, presenciada por todos los cultivadores de la Federación presentes en el Palacio de Dao y muchos otros cultivadores, con la congregación del Palacio de Dao dirigida por Feng Qiuran, finalmente tuvo lugar. Este fue un día importante para Li Wuchen y Zhou Mei, así como un día que vale la pena recordar tanto para la Federación como para el Palacio de Dao. Feng Qiuran fue superado por las emociones. Ella sabía quién era Li Wuchen y lo había enviado a la Federación por su seguridad. Ahora, ella estaba presenciando su boda con sus propios ojos. Se dio cuenta de que Wang Bao le había hecho el emparejamiento de la pareja, pero lo pensó detenidamente. Por eso estaba aquí ahora, junto a Wang Baole como testigos de la joven pareja. Dao disciple Wuchen, te deseo una vida más feliz que la anterior. Feng Qiuran miró más allá de la multitud a Li Wuchen, quien estaba vestido de rojo y sostenía la mano de Zhou Mei, sus ojos brillantes de excitación y felicidad no ocultas. Los vio caminar hacia ella y Wang Baole, detenerse y saludarlos a ambos. Ella no pudo evitar sentirse un poco perdida. Los recuerdos de la última gran batalla surgieron en su mente. La batalla en la que la espada antigua había huido de un dominio estelar extenso caído mientras era perseguida por el clan interminable, lo que cambió la trayectoria de vuelo de la espada antigua. El palacio de Dao podría haber ganado esa batalla, pero lo habían hecho a un precio terrible. El palacio de Dao en el cuerpo de la espada había caído para completar ruinas. Los ancianos habían resultado gravemente heridos y todos habían caído en un sueño profundo. Como el discípulo del Dao, Wuchen había luchado sin descanso y sin miedo, hasta el punto de ser gravemente herido y al borde de la muerte. Para curarse a sí mismo, no tuvo más remedio que reencarnarse y usar los poderes del renacimiento para curarse completamente y recuperar su vitalidad. Estos recuerdos resurgieron y se superpusieron con la escena actual de la multitud alegre y alegre. Feng Qiuran no pudo evitar su momentánea sensación de pérdida, que persistió hasta que Li Wuchen y Zhou Mei se acercaron a saludarla. Li Wuchen parecía un poco nervioso, y Zhou Mei también estaba bastante ansioso. La multitud parecía haber sentido el extraño comportamiento de Feng Qiuran, y todos la miraron. Si bien habían notado la mirada en el rostro de Feng Qiuran, no pudieron discernir sus pensamientos. Solo Wang Bao le adivinó lo que debía estar sintiendo por la mirada perdida en su rostro. Él tosió y empujó a Feng Qiuran. Luego, extendió las manos y tiró de sus pies a Li Wuchen y Zhou Mei. Les deseo a ambos felicidad. Feng Qiuran finalmente se recompuso bajo el ligero empujón de Wang Baole. Una sonrisa se iluminó en su rostro mientras miraba a la pareja de recién casados que tenía delante y dijo suavemente: les deseo a ambos una larga vida juntos. Los cultivadores del Palacio del Dao a su alrededor finalmente estallaron en vítores después de escuchar las bendiciones de Wang Baole y Feng Qiuran. Los discípulos de la Federación hicieron eco de los vítores. Li Wuchen finalmente lanzó un suspiro de alivio. No tenía idea de su relación con Feng Qiuran, pero sabía que Feng Qiuran había sido quien lo había entregado a su maestro. El respeto que Li Wuchen tenía por Feng Qiuran era igual al respeto que sentía por Li Xingwen. Su corazón estalló con anticipación y esperanza para su futuro cuando recibió las bendiciones de Feng Qiuran. Agarró la mano de Zhou Mei y la sostuvo con fuerza en la suya. Sin embargo, nadie en la multitud sabía que, mientras la boda estaba en progreso, Daoisti Urran, que no había participado en el evento y había estado sentado en su gran salón durante toda la ceremonia, de repente abrió los ojos. Un fuego azul parpadeó en sus ojos. Finalmente, las reparaciones se han completado. Murmuró, luego se echó a reír cuando se puso de pie. Levantó la cabeza y miró en dirección al cuerpo de la espada. En ese mismo momento, una fuerte explosión estalló dentro del cuerpo de la espada. El estallido ensordecedor se elevó a los cielos y sacudió los cielos y la tierra. El mar de fuego comenzó a hervir, y numerosas áreas hechizadas comenzaron a derrumbarse, haciendo que huyeran hordas de monstruos. A medida que las olas de incendios surgían y menguaban, un acorazado de aspecto extraño, con una estructura triangular formada por 3 discos, cuyos bordes se tocaban ligeramente, comenzó a elevarse del mar. El acorazado era como un leviatán, una bestia gigantesca que parecía extenderse hacia afuera sin fin.
Apenas se podía ver dónde terminaba mientras estaba parado sobre él. Se elevó en el aire, el mar de fuego rugió a su alrededor y quemó todo hasta las cenizas. Los 3 discos que formaron el acorazado eran cada uno del tamaño de la luna. Eran como 3 mundos separados que giraban y brillaban intensamente. Un aire de misterio los rodeaba. La superficie exterior negra del acorazado estaba llena de numerosas runas, y oleadas de poder abrumador surgieron hacia afuera a medida que el acorazado ascendía al cielo. Surgió del mar de fuego, e inmediatamente aceleró hacia las fronteras que separan el cuerpo de la espada y el mango de la espada. Los maleficios explotaron y se desintegraron en polvo tan pronto como chocaron con el acorazado. Las montañas se hicieron añicos. El acorazado estaba envuelto en un poder increíble que destruyó todo a su paso. Fin del capítulo 630. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.